Buenos amigos para el tour, psicodelia y glamour. Buenos amigos para el tour. Buenos amigos para el tour, psicodelia y glamour. Buenos amigos para el tour. Hola, chao, ¿cómo andás? Todos saludan igual. Hola, chao, ¿cómo te va? ¿A quién le puede importar? Y es verdad que a sentir no se puede pensar, nada de esto se va a evitar. Más sensual es mirar o lo que imaginar, las fantasías no tienen final, o sí. Buenos amigos para el tour, psicodelia y glamour. Buenos amigos para el tour. Buenos amigos para el tour, psicodelia y glamour. Buenos amigos para el tour. Buenos amigos para el tour, psicodelia y glamour. Buenos amigos para el tour. Buenos amigos para el tour, psicodelia y glamour. Buenos amigos para el tour. Sí, señor. Acá se cortó como 10 segundos antes la canción esta vez. ¿Posta? ¿Sí? Miró, yo no Siempre lo entiendo pasa. perfecto. 10 segundos, 20 segundos. Yo escuché tarde, perfecto, temprano. Yo lo escuché perfecto. No, acá me lo cortaron abruptamente. Muy bien. Muy buenas noches. Buenas amigo. noches. ¿Cómo Buenas le va? noches. ¿Cómo le va a la gente? No estoy comiendo un caramelo, quiero que lo sepan. No, es de muy mal gusto. Sacate la comida de la boca. No estoy. Esto que tengo acá no es un caramelo. Porque Es la claro gente que el otro no día sé si puede apreciar. Ahí está. No sé si ven acá. Me enojé. Esta es mi parte normal. Y esta es la parte, cuando Klaus se enojó el otro día, me metí un cachetazo. Tuve que dar me tenía podrido. con el guante blanco. Lo desafío a un duelo, ahí, señor. Estoy acá, gente. He sobrevivido a la cirugía de extracciones de mis molares.
Eso por moderar sin simetría. Es un buen punto ese chiquito. A veces no sale bien. Este es el resultado de a veces no activar la simetría. Es importante. O tirar un mirror. O no funciona, no estaría funcionando el mirror. El mirror en web faltó. Ahí está. Sí, no. El martes me he sometido a una cirugía de extracción de mis molares, hermosos molares. Le voy a contar un poco de historia hasta que vaya llegando la gente. Total, mientras tanto le vamos dando acá un caluroso, encima hace calor, pero un afectuoso y caluroso abrazo y bienvenida a la gente que se está sumando de poquito. Hoy es un vivo postoperatorio, es un vivo vamos un poco más lejos, porque si no te la cara tan cerca. Ahí está, ven para ver tu... Ahí está, ¿querés ahí mejor? Así me ven todos. Tu nueva papada, ahí está. Bueno, el tema es así, yo hace muchos años atrás, como unos 10 años, me saqué las 2 muelas de este lado. 2 muelas de juicio que mis muelitas salieron así y así, pero como acá, cerca del ojo, más o menos, cerca Era como si hubiera usado el transpose y hubiera pifiado el como eje, que falló, viste, y quedó ahí adentro. Entonces, bueno, eso sale una panorámica, no sé si alguna vez han hecho una panorámica, que es una radiografía que es un unwrap de la cara. Sí, es una UV, sí, es una UV. Es un unwrap de la cara, pero en X-ray, digamos, te deja ver la dentadura. Y ahí, bueno, descubrieron que tenía las muelas de juicio mal encajadas adentro y entre los huesos, o sea, entre los huesos de la mandíbula y los huesos del cráneo. Bueno, estas 2 me las saqué hace 10 años atrás y me dijeron, obviamente sufrí como un condenado, pero ya se me había dijeron una infección, tenía ganglio por todos lados, tenía la cara así como Frankenstein, entonces me dijeron, no, sácatelas. Cuando me sacaron las muelas, me dijeron, che, estaría bueno que, ahora que sos joven, te saques las otras 2 cuando no están molestando. Dije yo, sí, ya en la semana que viene me saco las otras 2. Obviamente pasaron 10 años y hasta que me empezó a molestar bastante hace unos meses atrás y dije, upa, me dio unas muelas de juicio. Así que efectivamente eran las muelas de juicio. Pero hubo 2 inconvenientes, que primero que era 10 años más grande, lo cual estaban mucho más arraigadas las muelas, así como más abrazaditas a la cara, así como que no se querían ir. Claro. Y la de abajo la tenía como medio por debajo de uno de los molares sanos y cubierta por hueso. O sea que mi mandíbula la tapó, básicamente. Hizo la de arriba, como un tesorito, digamos. Como un tesorito. Dijo, no, vos acá no te vas. Mystery box. Exactamente. Y el tema es que así todo, como tiene raíces, y eso tiene raíces nerviosas, se sigue moviendo. Y me empezaban a doler todos los dientes, pues está como presionando, ¿no? Y la de arriba estaba cerca de los senos maxilares, que son básicamente, ¿vieron cuando uno tiene sinusitis que te pone, se te llena de moco en los senos que están acá? ¿Se llaman? No los senos de acá, sino los senos de acá. Los senos nasales. Los senos faciales. Y esa estaba como encajada ahí adentro. Entonces, bueno, básicamente me tuvieron que... esto no lo hace un distinto, lo hace un cirujano maxilofacial. Entonces me tuvieron que abrir para adentro. Me quitaron todo el hueso de la parte que cubría de la mandíbula, o sea, con una turbina. Tipo, me dijo... Zafaste porque en los años 90 y pico, creo que hasta el 91 se practicaba esto mismo, pero con un pico y un cincel y un mazo. Mirá qué bueno, boludo. Era como el tradicional, ¿entendés? Ahora con una turbina. Yo me estaba ganando acá así, veía como salía, se sentía el olor a hueso quemado y la sangre que salía así, era una cosa hermosa. Papá, estás despierto. No es que estás dormido. No es que estás dormido. No. Tendría que ser con anestesia total. Bueno, y la de arriba también tuvieron que hacer algo similar. La de arriba salió entera, una muela así, parecía que era un caramelo la muela, las 2, hermosas. La de arriba salió entera. No se conectó, por suerte, con el seno maxilar, lo cual está muy bien. Por aparte, ¿eso qué pasa? A mí me dijo, puede haber un riesgo de, se llama periplesia, no sé cuánto, alguna cosa, una palabra rara. Seguramente es cualquier otra, casi, seguramente. No, lo más probable es que sea otra cosa. Lo más probable es que sea otra cosa. Pero pongámosle periplesia, no es periplesia, no importa. Parestesia. Periplesia es lo que tuvieron que hacer para sacarte la muela. No, pero es parestesia o algo así. Que es
que el nervio hay un manojo de nervios y si te tocan ese nervio, puedes quedar con todo lo que es el labio de la parte superior dormido por meses o más que meses. Puede ser unos añitos por ahí. Claro. Entonces que como dije hermoso, fantástico, pero ya estaba ahí en el consultorio. Y después la de abajo, se la partieron como en 5 pedazos y tuvieron que escarbar más en el hueso porque habían quedado las patitas, las raíces. Una cosa hermosa. Sentía como la mandíbula se me estaba por quebrar porque te hacen como una presión hermosa. No te quiero... Una palanca para arrancarte los dientes, básicamente. Claro, exactamente. Así que bueno, por eso tengo una cara así como que me hubiese agarrado Tyson, porque fue antes de ayer, perdón. Pero voy bien, voy bien, aunque no parezco, pero voy bien. Teóricamente, mira, si me tapo así estoy perfecto. En unos días ya irá bajando la inflamación, así que... Está muy bien. Yo tengo los 2 de abajo, dice Rodrigo Córdoba. Tenemos gente acá, que me están saliendo para adelante. Es lo que te pasaba a vos, lo mismo que está en tu radiografía. El cagazo hace que no vaya más al dentista. Mirá, vas a tener que ir peor. Yo te diría, hay que tomar el toro por las astas. Claro, amigo. A mí me pasó algo que me dolió y me dejó doler, pero yo siempre tengo un viaje medio largo, que no voy a estar en ensayo por un par de meses, y dije, me llega a agarrar dolor allá y me tienen que hacer este procedimiento, me tienen que deportar porque tengo que afanar un banco o algo para pagarlo. Sí, claro. Dije, mejor me lo hago acá. Y tuve el coraje, pues me quiero mucho por haber decidido hacerlo sin dolor, porque cuando uno no tiene dolor es más difícil, porque decir, lo dejo para más adelante, ya fue, ya se me pasó el dolor. Así todo, ya está, no hay más mola de juicio, gente querida. Cuesta un poquito hablar, pero bueno, aquí estamos, amigos, como siempre. Me matan los comentarios que tenemos. Dice que tenés cosas de Vito Corleone. ¿Viste que Marlon Brando se ponía algodón? Se ponía como una... No, en realidad era como un... Algodón, no, algodón era. Sí, pero tenía en los dientes, tenía una prótesis dental también que usaba. Eso no me acuerdo, pero sé porque lo vi ahí un par de videos que él se ponía algodón para hacer esa mandíbula tipo bulldog. Es la transformación de a poco. Ahí va, te estás transformando en el padrino. Muy bien. Bueno, amigazo, ya estamos 20 minutos avanzados en este vivo. Tuvimos un pequeño percance. Contando las peripecias médicas. 13 minutos. A mí me sacaron las 4 en sesiones distintas. Para más remate, la dentista me partió la última a la mitad. Me cosieron y luego los 2 días a cirugía. Sí, es que cuando te parten una muela adentro es un problema. A mí me pasó cuando era chico, de tener que sacarme unas muelas y quedé tan traumado de la situación que hoy cuido mis dientes como si fueran joyas. Bien ahí. Buenas, ¿cómo están? Todo feliz jueves. Sí, hubo terrible eso. ¿Qué te pasó? Bueno, hoy habíamos pensado con Dani hacer como testimoniales, conectar con la comunidad, que pasen si tienen ganas, contarnos cosas de cómo avanzaron con nuestros programas, de qué les sirvió, también casos de éxito, casos de frustración también podría servir, ¿por qué no? Para ayudar a salir del pozo, ¿por qué no? Eso puede funcionar. Y bueno, preguntamos ahí en el grupo de difusión del Instagram, pusimos, cuéntenos por qué quisieran pasar al vivo y cuéntenos por qué. Y nos han puesto sí. No se entendió la consigna. No era tan difícil, amigos y amigas. Era poner sí, porque y tal cosa. Pero bueno, fíjate vos, Dani, si encontrás algo ahí. Lo tenemos Lautaro puso. Sí, Lautaro Bono, tenemos un par ahora de que lo veo acá. Mirá, Lautaro Bono, buena gente. Si Lautaro le podemos mandar. Ahí está, mirá. Dale. Vamos a mandar a Lautaro. ¿Y cómo hacemos? Ahora yo le mando el link. Que me escriba por Facebook. Lautaro, escribe por Facebook. ¿Facebook? Y te mando... Sí, porque no puedo abrir en Instagram. No puedo abrir en Instagram. ¿Por qué?
Porque no me abre, me abre con una cuenta de Dynafest y no me abre con una cuenta de... ¿Qué? Sí, posta, te No, juro. amigo. En la PC, no en el... Ah. Sí. ¿Y qué O si hiciste? no, que te Tengo lo que pase a vos. revisar ahí. Y yo mandalo vos, boludo, si lo puedes pasar vos. Ah, sí, que me manden un mensaje a mí, si no, claro. Invite member. Pará, pero ¿cómo hacía para agregar gente acá? Agregar invitado, acá está. Copy link, copied, y Lautaro te lo mando por WhatsApp. La idea, gente, es... a ver, ustedes hoy día tienen el chat para ir hablando, comentando, pidiendo, contando cosas que quieran, etc. Bueno, la idea es que aprovechen de estar en vivo, que están con nosotros, por ahí pueden aprovechar, preguntarnos algo más o tener una conversación o algo. No es que seamos muy importantes, pero están en este canal por algo, así que si están acá, por algo debe ser. Y también contarle o aportar algo a la comunidad. No es tipo, no sé, qué sé yo, estoy bien, no sé, Sí, hoy no no sé. tengo mucho para hacer. Me saqué 2 muelas, no sé. Claro, eso podemos hacer nosotros, que estamos acá al pedo. Pero ustedes tienen que venir con un propósito, ¿no? O sea, claro, eso déjenos a nosotros. Pero ustedes tienen que venir con un propósito. Claro. ¿Cómo salió Argentina? Porque vi el primer tiempo. Está jugando, 91 minutos, va empatando 1-1. No, y sí, muy mal jugamos. Está bien que la cancha es un desastre, pero... Y no, lleno de agua, un desastre. Partido muy mal. Pero bueno, es igual para los dos la cancha, así que... está bien. Sí, está un poquito más flojo Argentina, pero bueno, ya le vamos a encontrar la vuelta. Bien. Así que bueno, eso es un poco la consigna. Y quien se sume, la idea es sumar más de a uno, o sea que no, para no tampoco como acaparar todo el show. Pero muy bien. Vamos viendo cómo se va dando, así que manden ahí a Claudito entonces, Claudito los va sumando acá. Acá dice Sebastián Fernández del Río, dice, llevaron a Dani y nos trajeron a Kiko. Pero bueno, este muchacho sabemos que va a pasar. Va a pasar. Sí, también no pasa. Bueno, no. Yo podría estar tranquilamente ahí disfrutando de un reposo, sin embargo, estamos acá con Claudito, poniendo la cara. Ahí llegó Lautaro. Bueno, déjenme, a ver, voy a tratar de entrar al Instagram también a ver qué dejaron. Además de decir que tiene que tener cámara, ¿no? Y audio. Porque acá no estoy viendo. Claro, sí, no, sin cámara, no. Chao. Hoy yo les puedo decir algo. En la pandemia, cuando hacíamos esto, puedo llegar a entender que la cámara no andaba, que no estábamos muy acostumbrados a hacer videos, que en la compu no tenían cámara, porque a veces había compu no tenía. Pero hoy, 2024, raspando el 2025, tenemos todo ahí con Full HD. Ahí está. Totalmente. Lautaro. Vamos a hacer pasar a Lautaro. Bueno, a ver, dale, Lautaro. Mándenme a mí para que tiene el Zoom ahí puesto, me parece, para que le quite un par de años. Se puso el Beauty Fight. El Beauty Pass. Ahí está. Para que me quede grande la cara. Me gusta esa. Lo ponemos en el medio al invitado. Mirá, a ver ahí, en medio. Ahí va. ¿Me puedo poner chiquitito yo para no se vea la cara tan global? Ahí está. Ponete así, no hinchelas. No, que me vea como que... No seas tan... Bueno. Está bien, listo, el invitado. Está bien, el invitado más grande. ¿Cómo le va, señor Lautaro? ¿Nos escucha? Todo bien. ¿Ustedes cómo andan? Ahí está. Aquí estamos con energía un poco baja, Lautaro. Sí, Vamos a reenergizarnos un poco. Vamos a hacerlo. Sí, estoy viendo el tema del micrófono. No, igual se te escucha bien. Igual estás por ahí con un micrófono. Sí, el que tenés acá en la oreja, cada tipo en la oreja está como para atrás. No sé si sí, pero tengo uno acá que es el. Por las dudas. Que me estaría captando, pero no sé por qué no me lo está agarrando acá en la. ¿Cómo se llama esto? Estamos bien igual así, creo yo, ¿eh? Se escucha. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, no se escucha. No se escucha eco. Se escucha joya. Yo acá escucho bien. ¿Vos, Dani? Yo escucho perfecto. Si la gente escucha bien, vamos a hacer una introducción nuevamente para que vengan con toda la energía del mundo. Vamos a ver. Y lo vamos a traer arranca Lautaro, el señor Lautaro. Hola, ¿cómo andan? Ahí está. Ahí va. Ahora sí. ¿Cómo les va? No, la gente como que...
Muy bien, claro, si no se nos cae ahí la audiencia. Yo al autor lo conocí en persona en la DNAFest, ¿no? El autor en otra oportunidad también nos vimos. No. Sí. No, creo que no fue la primera vez. Sí. En la DNAFest de DNAFest. Uno. Bien ahí, Mirá, bien ahí. Bueno, ya tenemos comentarios para Lautaro. Ojo, acá. Qué genio Lauti, me recontra ayuda con feedbacks, un tipazo. De Brian Micalucci. Brian Micalucci. El networking ahí que se armó, Bueno, ¿cómo le va, señor Lautaro? ¿En qué anda? Cuéntenos cómo anda su vida, que es para la gente que no lo conoce. Cuente un poco de usted, que lo tiene acá presente, se quiso sumar al vivo, me parece muy bien. ¿Qué anda haciendo? ¿En qué anda trabajando? Bueno, actualmente estoy trabajando en Globant, ya hace 2 años y un par de meses. Muy bien. Arranqué en pandemia. Ahí fue cuando me llegó, que fue muy loco porque yo en realidad no esperaba trabajar. O sea, sí, por ahí tenía la idea de trabajar en alguna empresa o algo así, de videojuegos o lo que sea, pero no me esperaba el recibir la oferta de, ya te digo, de Globant. Un día me llegó así un mail, decía, mirá, vimos tu portfolio, qué sé yo, nos gustaría hacer unas entrevistas para ver si te interesa la oportunidad de trabajar con nosotros. Y bueno, nada, fue todo así medio repentino. Pero nada, de ahí empezamos con el tema de entrevistas, yo de juegos, 0, no había tocado nunca nada. ¿Qué mandaste para portfolio, entonces? Había hecho un Batman con Mati Cabrera en el curso que daba él. Y vieron ese Batman, lo habían visto ahí en ArtStation, les gustó. Un trabajo. Ahí tienen todos los que ponen excusas. ¿Lo habían hecho con el Unreal Engine? No. Esto fue todo seguido. Sí, creo que el render era Marmoset. ¿Hizo el render de...? El render después Mati creo que lo hizo en Marmoset. En Marmoset, sí. Pensé que lo hacía Unreal. Para mí es Unreal, pero bueno, no importa. No, pero bueno, ni siquiera eso. Yo no había hecho ni el render. Claro, nada, mirá. ¿Pero cómo tenías organizado tu portfolio? ¿Mostrabas solamente? No, la verdad estaba bastante desorganizado. O sea, y hoy en día sigue bastante desorganizado, que es algo que tengo pendiente, pero bueno, con esto de trabajar se me empezaron como a solapar cosas y el tema del portfolio quedó como medio en segundo plano. Son cosas que me tengo que poner a trabajar ahora. Pero tenía bastante variado, por ahí cosas que había hecho cuando Clau hacía los desafiércoles, tenía ahí un par de figuras subidas. Estaba todo enfocado más que nada a lo que era coleccionismo. Bien. Y nada, había subido ese Batman. Ajá. No sé si habían pasado 2 o 3 semanas después. Me llegó el mail Mirá. Mirá qué bueno. Bien. O sea, ¿estás laburando con Alex? No. No, él está en otra área. No sé en qué área está. Yo estoy como character artist. Ajá. Nos van asignando a distintos proyectos según cómo encaje tu perfil. Bien, muy bien. Sí. Muy bien. ¿Y ahora en qué estás laburando? Bueno, obviamente no se puede decir en qué estás laburando, claramente, pero... No le contamos a nadie, amigo. Para que tengo los perros gigantes acá. Esperen, vaya para allá. Pasen el Instagram, dicen acá. Bueno, el Instagram ¿era Lautaro? ¿Cómo era? Lau Bonot, ¿no? No, Lautaro Bonot, así completo. Lautaro Bonot. Así, con doble N. Con doble N o T. Lautaro Bonot. ¿En qué estudio trabaja Lautaro? Está trabajando en Globant, nos contaba recién. Una empresa de videojuegos. Che, ¿y qué tal el trabajo? No, la verdad es bastante bien. Es como cualquier trabajo así de empresa, tenés bastante carga de horario y, bueno, responsabilidades, pero también es algo que uno se espera al entrar a una empresa así. Bien. Nada, es cuestión de organizarse. Por ahí no te deja demasiado tiempo, ya te digo, para laburos personales, pero bueno, uno siempre también va en la organización que tenga, que es algo de trabajar también para poder hacerse esos tiempitos para lo que es proyectos personales. ¿Y en qué horario estás laburando, Lautaro? De 9 a 18. 9 a 18. Bien, y a ver, ¿qué tal
ya que tenemos gente acá, todos o la mayoría trabajamos para coleccionables, nos gusta trabajar para coleccionables. ¿Qué onda pasarte a videojuegos? Para los que tienen un poco de miedo ahí, como que, uy, no sé. O hay otros que dicen, no, yo quiero ir a videojuegos porque hay más oferta. Bueno, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo venís teniendo ahí como experiencia? Así como lo dijiste, arranqué con un cagazo, perdón la expresión. No, está muy bien, acá Está permitido. hay que hablar. No, porque no tenía idea de nada. Sabía muy poco de topología, que había hecho algo así como rápido para una de estas entrevistas que me hicieron al principio como para decir, miren, puedo hacer esto. Obviamente era cualquier cosa, no tenía ni idea. Pero la verdad que ni bien entré en un proyecto, me empezaron ahí como a pasar, bueno, toda documentación, tenés un lead que es el que te va como guiando, más cuando entras, yo entré como junior, Bien. tenés a alguien ahí como que te va acompañando, de a poco te van soltando la mano, que es un poco la idea también de ganar autonomía. Y la verdad que hoy manejo casi todos los programas. Antes trabajaba solamente con ZBrush, Blender por ahí te hacía algo como para render. Y ya está. Hoy en día, gracias a trabajar así con todos estos programas, tengo ZBrush, Blender, Marmoset, Maya, Substance. No, tengo un abanico de programas y de softwares así como para, no sé, tengo una tranquilidad ahora de no limitarme a la herramienta. No tengo ZBrush, yo no tengo, bueno, también esto que estuvimos viendo hice el curso con Cloud del Blender. con Blender. Ajá. Nada, esta cuestión de tener un abanico de posibilidades de poder resolver cosas que por ahí, no sé, se te cagó un programa o no tenés licencia de lo que sea o no sé, no te está funcionando algo, tener ahí como la facilidad de decir, bueno, me voy para otro lado y lo soluciono por otro camino. Claro. Muy bien. Eso es algo que me ayudó bastante el estar trabajando, que creo que fue lo más destacable de todo lo que fui aprendiendo acá en la empresa. Bien. Bien, acá veo dos cosas buenas, igual, varias cosas, pero puntualmente dos. Una, que hay empresas importantes que están abiertas a contratar gente sin experiencia. Sí. Y segundo, que además los instruyen para que se formen. Son dos cosas, porque por ahí te pueden contratar sin experiencia, te arreglás como podés. No, ellos te tienen la paciencia, encima te enseñan, te forman, ¿no? Y vos con eso automáticamente mejorás tu calidad profesional para conseguir nuevos trabajos o mismo más ingresos, digamos, ¿no? En la misma empresa. Sí, sí. Eso fue algo que me aclararon al principio, que buscaban el desarrollo de uno como, en este caso, como artista. Por eso por ahí si vos, no sé, hay un tiempo donde estás sin proyecto, te ponen así como workshops o prácticas como para que vayas desarrollándote y nada, también entres con un poco más de experiencia y mejores las skills para cuando entres en algún proyecto. Eso también le sirve eso. Bien ahí, muy bien. Muy bueno. Preguntan acá qué tipo de personajes y cosas modelás. ¿Qué tipo de cosas modelás o personajes o props? De todo un poco, desde personajes, todo realista. Hasta ahora todo lo que fui haciendo. Todo realista. Sí. Y si perdón. Sí. No, que era eso, son todos juegos AAA, entonces son todos más tirando al realismo. Tienen una sección de artistas que son estilizados, o sea, no es solamente que se limita al realismo, pero mi área es más por ese lado. Y desde, ya te digo, personajes, props, ropa, de todo. Hacemos de un poco, hasta aprendí a hacer pelo, que nunca en mi vida pensé que iba a hacer pelo. Mira. En pelo en Unreal. Desde XGen, con haircards, simulación. Mira, muy bueno. Muy básico es lo que sé hasta ahora, pero no tenía nada. Y si le tuvieras que dar un consejo a la gente que está mirando y a aquel que tiene ganas también de embarcarse en una aventura así, ¿qué fue a vos algo clave que dijiste,
Puede ser de dos maneras. Puede ser, si hubiese sabido esto antes, quizás hubiese llegado acá de una manera mejor preparado o lo que fuera. O a veces, yo en mi caso siempre considero de que la experiencia se gana en el día a día y esas cosas que uno dice a veces dice, ¿cómo me hubiera gustado saber esto? Capaz que si lo sabías en ese momento, no hubieses hecho el camino que hoy día te llevó hasta donde estás. Pero en tu caso, hoy día estando ahí, ¿qué consejo les podrías vos dar desde tu lado? ¿Vos qué edad tenés, Lautaro? 27. 27, bueno, desde tus casi 30 años, el tipo ya la quería llegar a Dentro de tus 27 años, ¿qué Ahí consejo la le darías empresa, te digo. acá a nuestra comunidad? Nada, que prioricen el tema del portfolio porque eso es clave. Más que nada la calidad antes que la cantidad. Eso es algo que yo estaba haciendo muy mal, que era meter cosas en volumen de cosas y nunca terminaba con una pieza de calidad. Claro. Entonces terminaba cayendo en la de no, esto no lo voy a poner en el portfolio porque no es lo suficientemente bueno, entonces iba acumulando cosas sin terminar, todo. Entonces terminaban todos siendo prácticas que en realidad no terminaban sirviendo para nada. Claro. Entonces, por ahí empezar a practicar, obviamente, pero de forma un poco más organizada e inteligente, de decir, bueno, voy a practicar esto, pero con este fin, no solamente hacer por hacer. Bien. Y a mí fue eso, yo en pandemia aproveché un montón todo este tiempo, ahí fue cuando dije, bueno, estoy en casa, ¿qué hago? Me pongo a full a hacer mi portfolio. Y ahí fue que hice cursos, me empecé a formar un poco más en todo lo que es anatomía y todas las cuestiones. Y ahí fue cuando hice el Batman ese. Y es un poco esto que dicen, a mí me llegó de que justo tuve la suerte de que vieron mi portfolio, pero si yo no estaba preparado y no tenía ese Batman y no hubiese hecho lo que hice hasta ese momento, por ahí miraban mi portfolio y pasaban de largo. Entonces es como estar ahí preparado para el momento en que te toque ese granito de suerte y nada, que no lo dejes pasar. Muy bien. Bien, che, algo muy interesante de esto que veo varios comentarios que acá preguntan, necesito la página de esa empresa, así como muy fuerte. Otros, qué buena charla, yo dudaba justo este año, me inicié en el desarrollo de videojuegos. Y a veces, esto es lo que decimos siempre, ¿no? Como no entendemos que está lleno de oportunidades ahí afuera. ¿Cómo fue que a vos te llegó esta oportunidad o cómo la buscaste, mejor dicho? ¿Y por qué, digamos? Siendo que decís, tengo un solo Batman. ¿A dónde voy? ¿Cómo hago? O sea, ¿cómo fue que salió esto de Globant? No, yo te digo, o sea, no es que lo busqué de decir, bueno, quiero trabajar en Globant. Yo sabía que quería trabajar en lo que sea, en alguna empresa, lo que sea que me haga, primero, mejorar esta cosa de trabajo en equipo, que obviamente trabajando de freelance, como venía trabajando, no lo tenía. Y eso en una empresa es importantísimo porque siempre vas a tener que trabajar en equipo. Entonces yo tenía como un objetivo de, bueno, quiero trabajar en una empresa, ya sea de juego, de coleccionable, de lo que sea, para arrancar y ganar ese tipo de experiencia. Nada, y de ahí más fui mandando mails por todos lados. A Globant no mandaba porque de todos los que, viste que tienen como plataformas así donde tienen los puestos de trabajo y todo eso, no hablo de LinkedIn, hablo de la plataforma propia de la empresa donde tienen todos los puestos que publican. Como no tenían puestos de... ¿Cuál es? O sea, ¿se puede encontrar eso? ¿Cómo? La plataforma esta donde Globant propiamente publica los puestos de trabajo, ¿es un sitio web, digamos? Sí, es público, creo que pones Globant Career y te aparece. Ahí está, anoten, gente, Globant Career de carreras, ¿no? ¿Estás hablando de...? Ok. Ahí te aparecen, tenés como todos los puestos de trabajo que están publicando. O sea que Globant tiene un sistema de carreras dentro de la empresa. Sí. O sea, como ellos te diseñan que, che, querés seguir la carrera de modelador 3D dentro de Globant. No es como si fuese una carrera como universitaria, un título. Sí, yo me expresé mal. Quise decir a nivel trabajos que vos arrancás de un puesto y tiene una proyección hacia dónde podés llegar
mientras vayas sí. logrando objetivos. Eso, está bien. Después ya va en cada uno de lo que le va metiendo y nada, ir escalando ahí, como ganando experiencia, ir mejorando en cuanto a seniority. Ya ahí medio depende de cada uno y bueno, obviamente la empresa de nada, esto de que te vayan como largando los ascensos y todo eso, pero ya es una parte más burocrática. Pero la parte de uno nunca falta. Bien, bueno, pero ahí tienen para buscar. O sea, en tu caso, ponele, vos venías de coleccionables, tenías una sola figura terminada, así como presentable, como a vos te gustaba, y ellos invirtieron en vos invertiste en ellos, en tiempo, ¿no? En jugártela, etcétera, y hoy manejás 5 o 10 programas de producción 3D que antes no tenías ni idea, digamos. No, nada. Cero. Con lo cual es como, quizás es hasta más rentable que ir a una carrera universitaria porque te están pagando por estudiar encima. Es al Claro, revés. sí, olvídate. O sea, te están Claro. pagando. Están como fomentando esto de que vos te eduques y como que vayas creciendo como artista, que eso es un montón. O sea, no en cualquier empresa pasa eso. Ujú. Así que nada, es como te cierra por todos lados en cuanto a crecimiento profesional. Claro. Bien, muy bien. Y además trabajás con gente, estás en un entorno donde tenés, primero es una multinacional muy fuerte, Globant. Segundo, que tenés gente de todas las categorías, de todos los tipos de experiencia que te imagines, Sí. muchos tipos de equipos, un lugar espectacular también ahí. Vos laburás físicamente ahí, ¿no? No, yo hago todo remoto. Remoto, bueno. ¿Pero no tenés que ir nunca? No, No, porque por necesariamente. una cuestión de equipos y todas esas cosas, como Está no bien. trabajo con una notebook, es Perfecto, claro. Mm. Bien, bien. Pero bueno, te forman. Eso es algo que no suele pasar mucho en otros tipos de empresas que son ponerle más, por ejemplo, en coleccionables. En coleccionables nadie te va a pagar para formarte. O sea, te podés entrar como ponerle un asistente, en el mejor de los casos, en muy pocas empresas, inclusive en las más grandes. No está mucho esta modalidad. ¿Por qué? Porque normalmente el escultor es el que trabaja sobre la pieza. Acá vos tenés en un juego donde tenés que repartir tanta cantidad de tareas y tanta cantidad de assets y personajes, etcétera, que podés como de alguna manera distribuirlos en distintos niveles de expertise y siempre tenés también un jefe de área que como que te va como guiando hacia dónde tenés que ir, qué es lo que tenés que hacer, te va formando, etcétera. Entonces no sé si es comparable, porque acá yo justo vi que alguien decía, che, pongan este top de piezas pequeñas para empezar a buscar el trabajo en coleccionables, me gustaría probar. Cuando vayan a apuntarse a una empresa de coleccionables, traten de tener, yo les diría, no gasten el cartucho, en el sentido de que si no lo toman directamente o no buscan directamente juniors, que normalmente no se busca juniors. Normalmente no se busca juniors. Se busca gente con experiencia. Vos podés entrar como un escultor, no mega senior, ponele, pero ya tenés que saber, como decía el autor al principio, tenés que tener algo que vos digas, listo, claramente esta persona puede hacer una figura de principio a fin. No sirve solamente hacer un montón de sketches y cosas así. A ver, igual hay de todo, ¿no? Hay gente que vos podés darte cuenta que, listo, no sé, hace un montón tiene muy buenos resultados haciendo sketches y qué sé yo, pero por no le viste una pieza finalizada, terminada, pero vos sabés que ese tipo de personalidad sirve para algo en particular, ¿no? Para alguien que diga, bueno, mira, yo lo quiero porque, no sé, claramente esta persona es muy como activa, es como sabe hacer un montón de cosas distintas, bueno, por ahí va para este departamento. Porque ahí en Globant hay varios departamentos, como también explicaba Lautaro. Pero cuando quieren entrar en un coleccionable ya es un poquito más difícil ahí. No digo para bajar la expectativa, sino simplemente para que sepan no es probar a ver qué onda, sino es armar un buen portfolio, una figura basta, muy buena, como que también comentaba Lautaro, pero nada, hay que marcar a veces esas diferencias, ¿no? De lo que es una empresa multinacional que tiene cientos de personas laburando en un juego y que hacen soporte, porque encima
Globant hoy día brinda soporte para otras para otros juegos, o sea, están como no tercerizados, pero es como una third party, ponele, como se le llama allá. Entonces es distinto cómo nuclean el trabajo. Acá también preguntan si algo del inglés, ¿dónde está? Acá está. ¿Tuviste que tenés que saber inglés para este puesto, digamos, particularmente al trabajar para Globant Argentina, o no fue un requerimiento? No me lo pusieron como requerimiento como tal, pero sí, o sea, es necesario. Hoy en día el inglés es básico como para poder entrar en toda esta empresa, este mundo así del 3D. Porque tenés muchos clientes de afuera. En caso Globant, no solamente tenés gente que habla inglesa, como, no sé, tenés clientes por ahí de Estados Unidos, de Europa, de Inglaterra, sino que vos en el equipo trabajás con gente por ahí de Brasil, y todos hablan el inglés como idioma común para comunicarse entre el equipo, con el cliente. Entonces, el inglés es, yo creo que con un intermediate, de ahí para arriba. Como para poder, por lo menos, expresarte. Eso es clave. Muy bien. Sí, está bien. Con lo que decimos siempre, ¿no? El inglés es fundamental siempre, pero bueno, como la empresa estaba acá en Argentina, no tenías que ir presencial, para los que se asustan con eso, a ver si tienen también otras chances, digamos, ¿no? No, sí, a ver, van a encontrar empresas donde puedan entrar sin requerimiento de inglés, pero yo como consejo, si quieren formarse, o sea, como una cuestión profesional, el inglés es un requisito, pero cuestión de uno mismo, para mí. Claro. Bien. Bueno, creo que con eso tenemos un par de preguntas también que hablan un poco del tema monetario, el tema que, bueno, no queremos como invadir la privacidad de Lautaro, digamos. En ese sentido, eso tendremos que hablarlo con alguien de Globant que venga, no sé si algún día traemos a Alexis que cuente estando allá arriba un poco. Pero bueno, creo que con eso estamos. Acá, ¿qué tan elevado el nivel de inglés? Ya lo pregunta, ya lo contestó. Y si Globant contrata artistas en toda Latinoamérica, eso no sé si vos sabés o no, quizás Sí. por compañeros que tengas. Sí. Sí, porque Bueno. ahora trabajé con gente de Brasil, Chile, México, Colombia, están repartidos por todos lados. Hoy en día tienen en todos lados. Bien. Esto que acá dice, acá lo que dice Miguel, esto es falso, los estudios buscan juniors para formarlos y pagarles poco, no estoy de acuerdo, Miguel. Perdón, pero no estoy de acuerdo. O sea, vos cuando tenés una empresa, vos si tenés una persona, hoy día en el mundo entero vos tenés ya pisos de salario donde los podés corroborar, no sé, entras a una página y lo corroborás. En Estados Unidos es mucho más notorio, es mucho más corroborable, digamos, y las empresas de acá que son empresas multinacionales radicadas en Argentina, obviamente van a tener sueldos que están especificados, porque estás trabajando en Argentina. Pero no te buscan junior para darte poco. La empresa tiene que sacar trabajo, y vos tenés en un lugar donde hay mucha gente, como acá en Argentina, que es un semillero. Nosotros siempre dijimos, en Argentina o Latinoamérica es un gran semillero de mucha gente. Ahora, es un semillero de gente con poca experiencia, que también es una realidad. Es un semillero multitalentoso, con mucha habilidad, con muchos skills, poca experiencia. ¿Por qué? Porque es la realidad. O sea, si vos no has trabajado antes, vos no podés nunca en la vida pretender cobrar un sueldo de senior cuando es tu primer trabajo, y cuando, independientemente que vos tengas un buen portfolio, no podés demostrarlo en un workflow de trabajo con un equipo. Vos a mí me venís hoy día, me decís, che, mirá, este es mi portfolio, Dani. Mirá, hago esta figura espectacular, quiero entrar en ensayo. Bueno, yo presento tu portfolio, a ensayo le gusta. A vos no te van a pagar como junior, probablemente, te van a pagar como un intermedio. ¿Por qué? Pues vos primero tenés que demostrar terminar una figura. Si vos no me terminás una figura, yo no te puedo pagar como un mega senior. Y de nuevo, si vos pensás que los estudios pagan poco para contratar junior, para que encima después tengan que tener más problemas que resolver, que eso explota por todos lados, bueno, ahí claramente es porque no se entiende hoy día cómo funcionan las empresas. Que haya empresas en el mundo que sean negreras,
Pero obviamente, Sí, eso seguro obviamente, también. eso no voy a Obvio. defenderlo. ¿Quién no ha trabajado en una empresa que le pagan 2 mangos? Pero una empresa Sí, hay casos y casos, pero es lo que decía antes, ¿no? Si vos te contratan como junior porque no te reconocen, bueno, eso es un tema. Pero si es que vos, en el caso de Lautaro, tenía una sola figura y lo contrataron y lo formaron, ¿qué empresa te contrata con una sola figura? ¿Entendés? Y además te forma, cosa de que vos después, si querés, te vas de ellos y ellos pierden la inversión en vos. Entonces son cosas que uno tiene que tratar de observar, digamos, porque te puede servir. Tenés mucho roce comercial, aprendes un montón. Bueno, eso te va a dar un montón de herramientas para más adelante. Así que bueno, por eso digo, o sea, cada caso es particular, pero en el general, si te pagan como junior, pero te forman, te enseñan a trabajar, te van a hacer ganar muchísimo más tiempo que inclusive yendo a la universidad hoy No, por y hoy, no que solo eso, sino siempre también se que, queda. bueno, ahí Miguel dice, estuve en 2 estudios de videojuegos en Argentina y sé cómo se manejan. A ver, y Miguel, esto no es contra vos, no es personal, obviamente. Mm, Yo tomé porque estás aseverando, cuando uno dice falso o verdadero, estás dando como algo que es así. Eso estás aseverando que eso es de esa forma. Que tu experiencia haya sido de una manera no significa que eso sea universal, sea una realidad, ni lo que yo digo, ni lo que cliente me Lautaro. Por supuesto, estamos hablando en base a nuestras experiencias también. El tema es que eh, es- no es peligroso, pero cuando uno trae justamente a una persona que para compartir su experiencia, y después van a pasar otras seguramente, cada uno va a tener su punto de vista en base a lo que vivió. Ahora, eso no significa, no califica como, listo, mando mail a Global y mañana arranco la semana que viene. No, a ver, es como todo, ¿no? O sea, se tienen que dar un montón de cosas. Se tienen que dar un montón de cosas y primero que ustedes también tengan la posibilidad de nuevo, aprender, por ejemplo, esto es algo básico. Vos entraste, Lautaro, como junior, Sí. entraste como junior, bien. Vos como junior, como senior o como lo que fuera te contraten, vos tenés que aprender a recibir un feedback, a trabajar a veces, a hacer crunch. Sí, Vas sí. a tener que soportar cosas en el sentido de, che, mira, todo esto que hiciste ahora lo descartamos porque el motor se probó, explotó por acá, no sirve que agarrar de esta manera, encarar por esta forma. O decir, pero pará, o sea que todo esto que hice lo tengo que rehacer de nuevo. Sí, te vas a tener que bancar un montón de cosas. El entrenamiento forma parte de todo eso. Y vos decís, no, bueno, pero pará, si es eso, entonces me tienen que pagar más. No, bueno, entonces te equivocaste de carrera. O te equivocaste de lugar, porque la realidad es que en todo trabajo artístico van a pasar por un montón de cosas que no les va a gustar. Pero no tiene que ver, ahora vos me decís, no, bueno, pero si me pagan bien, me fumo todo. Bueno, entonces depende del objetivo de cada uno. Yo, por ejemplo, preferiría 1000 veces, y hoy día lo haría hasta gratis, el hecho de acercarme a una empresa o a una persona y poder tener los conocimientos para eso, invertirlo yo en mí y nutrirme de lo que sabe esa persona o esa industria o esa empresa o lo que fuera, mucho más, porque en realidad, como siempre decimos nosotros con Clau, el dinero llega con el tiempo y llega ese resultado de lo que ustedes hacen en sus vidas y cómo lo hacen también, la manera que eligen hacerlo. Entonces a ver, digan lo que quieran en el chat, obviamente son libres de hacerlo, pero yo no aseveraría cosas tipo, no, esto es falso o esto es verdadero por las experiencias de cada uno. Eso me parece que es inconducente. Bueno, Creo aprovecho también. Perdón. No, dale. No, iba a decir que también, más allá de que todos queremos, obviamente, ganar bien, porque tenemos que mantenernos, o sea, eso es una cuestión obvia, pero pensá también que estás ganando por otro lado, que es el tema de esto de la experiencia. Hay cosas que vos en otros lados, no en cualquier lado, puedes ganar, esto que decía Dani recién, de que por ahí tenés que resolver cosas, como lo que dijo recién, de que no funciona esto, listo, hay que cambiar todo de cero, obviamente, es un garrón, pero eso vos te está enseñando a resolver problemas en poco tiempo también, porque muchas veces los tiempos te corren y tenés que
solucionar al toque. Nada, todas esas cosas son para mí fundamentales en el desarrollo de uno como profesional, y eso va más allá de, bueno, tema de plata, lo que sea, porque eso no lo conseguís en cualquier lado. No. Sí, además No, pero experiencia, contactos, currículum. Vos vas y decís, trabajé un año en Globant y te van a preguntar, bueno, ¿qué hiciste, qué no hiciste, qué sé yo? Pero bueno, es una línea en tu currículum que suma un montón, digamos. pero pará, yo te lo pongo de otra manera. Y no estoy diciendo que esto, no lo estoy planteando como un caso, lo estoy tirando como una especie de pregunta. Si ustedes pudieran entrar a cualquier compañía, a la que sean, y te dicen, mira, nosotros no te podemos pagar un sueldo, pero podés trabajar en estos proyectos, vas a estar con gente, vas a estar a cargo, te vamos como a coachear, pero no hay plata. La mayoría de las personas no laburaría, porque es verdad, de algo hay que vivir, por supuesto. Entonces, vos podés también negociar, decir, che, mira, yo tengo que trabajar de algo, puedo trabajar 5 horas acá y me voy 4 horas acá, no me pagás, pero yo quiero aprender. Yo eso a mis 20 y pico de años nunca lo hubiese hecho. ¿Por qué? Porque yo crecí pensando que no, si no me pagan, no estoy valorando mi trabajo, mi arte, mi tiempo, entonces yo no puedo hacer eso. Tiempo después aprendí que no hay mejor forma de valorar el tiempo de uno que invertir en uno mismo. Y a veces esa inversión no necesariamente acarrea dinero al principio. De nuevo, no estoy dando un mensaje de laburen gratis, gente. Yo lo que digo siempre es inviertan mucho en ustedes, porque al final de la vida, lo único que se van a llevar es lo que aprendieron. Y si quieren ganar guita, lo tienen que hacer habiendo pasado por un montón de situaciones. Que esas situaciones te da la experiencia, no te la da otra cosa. Entonces, si ustedes no quieren entrar a una empresa porque es junior y le pagan poco, entonces cambien de lugar, o sea, cambien de objetivos. Porque, por ejemplo, hoy día, recién que preguntaban empresas chicas de coleccionables. Empresas chicas de coleccionables, no hay muchas empresas chiquitas de coleccionables. Las empresas conocidas de coleccionables que trabajan con licencia no van a tomar juniors, porque necesitan a alguien que les haga laburo bien. Van a tomar seniors que quizás no le paguen tan bien como una empresa grande. Pero ese senior que toman por ahí no le alcanza todavía para llegar a trabajar en una empresa muy, muy grande. ¿No es cierto? Ninu, ¿vos qué opinás? Hola, Lina. Bueno, acá hay una pregunta que decía de Oliver Doom, o un comentario. Claro, Dani, por ahí los que estamos no sabemos cómo viene la mano hasta que no estamos adentro. Por eso mi pregunta de lo monetario. Hoy por hoy dejar mi trabajo es un riesgo para mí, pero claro, Oliver, vos no vas a dejar tu trabajo por tomar una entrevista, ¿entendés? Vos podés tomar la entrevista, haces los determinados pasos de esa entrevista y cuando llega el momento monetario vas a preguntar y si no te sirve, lo descartás. Sí, vas a invertir 1, 2 horas, 3 horas en 3, 4 entrevistas, pero no es nada. No es que vos, si la parte monetaria no me sirve, ni me gasto. No, pero aparte pongan sus objetivos, ponle que digas, che, no sé, voy a poner no sé, algo muy hipotético. Ponle que ustedes están ganando 500.000 pesos en una empresa hoy día, ponele, ¿no? Y reciben una oferta de una empresa muy buena, en donde saben que están trabajando para cosas muy interesantes y pueden aprender mucho, pero le pagan 300.000, le pagan 200.000 pesos menos. Vos podés decir lo siguiente, mirá, la verdad es que mis matemáticas, mis cálculos se complejizan mucho si yo bajo tanta plata, pero por ello puedo trabajar 5 meses acá, 6 meses acá, y después volver a mi otro trabajo anterior o buscar otro trabajo por la misma plata que me pagan antes. Ahora, ustedes siempre piensen qué tipo de capacitación van a recibir en esos 6 meses también. O sea, qué es lo que van a aprender con esa gente al lado. Porque con 1 o 2 grosos que tengan cerca, van a aprender mucho más y van a obtener mucho más riqueza luego de lo que pueden haber logrado si siguen trabajando ese trabajo, que no aprenden nada, están en un efecto plató total, pero le dan la plata que necesitan ustedes para vivir. No es fácil. No es fácil. Es el dilema de cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, de cualquier rango, no cualquier rango etario, pero al menos de cualquier persona que empieza a trabajar. Está bien, hay otras carreras que directamente ya arrancan con un piso distinto, lo que quieran. Pero en el arte, en el mundo del arte, no hay mucho para recorrer, y más hoy día, con todo el advenimiento de la tecnología en puertas y encima nuestro, donde uno tampoco puede estar haciéndose muy loco de me quedo con lo que sé y apunto a ganar más porque estoy tranquilito acá. No se queden tranquilitos en ningún lugar. ¿Sabés que hay un
Acá hay un testimonio en los comentarios que estaría re bueno si Jesus te animás a pasar, porque dice, estando en Ecuador, busqué una productora como internship para entrar y aprender. Les dije no me pagaran para empezar y no tenía idea qué iba a hacer para comprar comida. Y luego, una semana después, me dieron el puesto y me ofrecieron un sueldo base. Y fui subiendo de sueldo y sobre todo conocimiento. Gracias a eso vivo del 3D ahora. Sería muy bueno, si te animás, mandame un mensaje por Instagram, te mando el link. ¿Por qué digo esto? Porque no es que, che, andá a buscar laburo y pedí laburar gratis y... No, o sea, no es el mensaje que queremos dar, pero sí que interesante cuando uno dice, la verdad que jugado por jugado, sé que la empresa no va a querer arriesgar, yo ofrezco, che, yo te laburo, probame todo lo que puedo dar. Y la empresa misma dijo, no, ok, este pibe rinde, no lo vamos a explotar, le vamos a dar un sueldo al toque. ¿Entendés? O sea, no digo que todos lo puedan hacer o que sea la forma tampoco. Ya sabemos lo que decía Dani, uno tiene que pagar las cuentas, lo que decía Lautaro. Pero digo, ¿cómo hay tantas formas distintas de encarar? Y todo va en la mentalidad que uno tenga. Uy, si la plata no me sirve, yo ya no laburo, ¿sí? O ya no me gusta, ¿no? O sí. Y a veces hay un montón de formas de descubrir nuevos caminos, probando también, ¿no? Y como le decía acá a Oliver hace un rato, ok, no sé cuánto me van a pagar. Y entonces por eso no vas a tomar la entrevista. Pero tomar la entrevista, ¿qué perdés? No perdés nada. Si después te fijaste lo que te van a pagar. Si no te sirvió, perdí 4 horas de mi vida. Y bueno, una noche de videojuegos, básicamente. O sea, no es tan grave, digamos, ¿no? Pasa que a veces uno dice, no, pero por ahí es el miedo a decepcionarse. No quiero tomar la entrevista porque por ahí pierdo tiempo, me decepciono, como le pasó. Bueno, Miguel tuvo estas 2 malas experiencias, lo cual es totalmente válido. Pero bueno, la vida a veces se basa en que nos damos contra la pared un par de veces hasta que las cosas salen, digamos, ¿no? Bueno, mirá esto que dice Benito 3D. Justo hoy envié un CV a un kiosco que me permite terminar de estudiar la carrera y seguir como colaborador en un grupo de videojuegos de la Facu. Ahí está, amigo, están invirtiendo en ustedes, no importa el laburo que tengan. Mientras ustedes tengan un laburo para morfar, para comer, y que les permita pagar las cuentas y una habitación, ya está. Más si son jóvenes, más si no tienen hijos, si no tienen, digamos, muchas responsabilidades grosas, que como los hijos, más grosos que un hijo no hay otra responsabilidad, una familia que mantener. O sea, al principio es duro, al principio es difícil, pero no lo vean como algo sacrificante y que digan, no, sacrificarse es otra cosa. Sacrificarse es si uno ya tiene la posibilidad de, no sé, tiene salud y tiene la posibilidad de levantarse a la mañana, pegarse una ducha, ir a ver laburo, salir, comer algo, poner tiempo en lo que uno quiere aprender, invertir tiempo en eso, después para eventualmente perder una posibilidad, es un montón. Yo siempre me acuerdo, pero perfecto, el hecho de estar reventándome, laburando todo el día, llegar a las 8 o 9 de la noche, cortar, abrir el ZBrush y ser feliz con el ZBrush ahí descubriendo anatomía, y era feliz y no me importaba nada, dormía poco, está mal, no está bien, pero es lo que hacía, era joven, mi cuerpo y mi mente me lo permitía, ahora ya no lo puedo hacer, ya estoy más grande, ya está, ahora tengo que dormir mis 7 o 8 horitas, si no, todo quebrado. Me sacan las muelas. Claro, me sacan las muelas y este tipo está quedándome desdentado. Pero aprovechen. Inclusive, a ver, inclusive ya han probado en otro... Miren, hay una cosa que no me voy a acordar cómo era, pero a veces uno no está en el trabajo ni en la dirección equivocada, sino está en el lugar equivocado, en el sentido de que vos por ahí decís, che, yo no sé si es lo que el 3D es lo mío o lo que fuera, porque estás basándote en la experiencia que tuviste en una o dos que por ahí tú supieron valorar, o no tuviste los compañeros, o no tuviste, no sé, el staff ahí de gente que dijiste, che, la verdad que me pagan 2 mangos, pero esta gente es regrosa. Eso, yo le diría siempre, busquen eso. Busquen. Y miren, yo aprendí algo últimamente, bueno, cosas que no puedo contar todavía, pero aprendí algo, que la llave siempre, no siempre, en algunos lugares, pero uno tiene que fijarse a veces las oportunidades porque están ahí. A veces las llaves están puestas, y vos las tenés que agarrar nada más. Están siempre ahí.
a ver quién las agarre y cuando las agarras, ¿qué haces? O sea, ¿qué traes a la mesa? ¿Qué propuestas tenés? O sea, ¿qué realmente estás proponiendo? Porque tú decís, no, mirá, a mí no me dan oportunidad. No, el país, no, el gobierno, no, perdón, pero eso es cosa de... Siempre uno se arma esos escenarios en la cabeza para encontrar justificaciones a cosas que son más... O sea, se pueden resolver de otras formas, ¿no? Obviamente todos tenemos momentos difíciles y situaciones difíciles, ¿no? No solo un momento, quizás un periodo. Pero bueno, hay que seguir buscándole la vuelta. Con Dani todo el tiempo estamos hablando de cosas que a veces se nos complican o cosas que cómo encarar esto, cómo resolver esto. Y bueno, hay que buscarle la vuelta. No hay que, uy, todo te sale bien. Mirá, por ejemplo, vos Lautaro, ya que te tenemos acá y ya te liberamos, conociste gente, ¿no? En el trabajo. Sí. Hoy conociste un montón de gente. Y esa gente seguramente, no te digo 10, 15 personas, 5 personas, lo que sea, pero fuiste conectando con algunos, imagino que compartiste tus Instagrams, etcétera, ¿no? Hiciste un networking. O sea, hoy tranquilamente podrías, si querés cambiar de lugar, podés decir, sí, me conoce tal, o conozco a tal, o tal se fue a otra empresa y te dice, che, Lautaro, ¿querés venir a trabajar acá? Mirá, está este ambiente, vení, ya nos conocemos, o no. Sí, O sea, sí, los vas contactos aprendiendo, son vas súper importantes. súper importantes, sí, olvídate. Conozco gente de acá de la empresa, gente que está trabajando en Colliders hoy en día. Mira, Como, bien. Por eso, o sea, sí, olvídate. no, por eso es súper importante que un trabajo o lo que el camino que uno haga no es solamente el pago, las skills, o un montón de, o sea, son un montón de cosas, ¿sí? Es qué aprendiste, con quién te conectaste, cómo podés sacar de ese, de este trabajo oportunidades también, ¿no? Y bueno, nada, con eso creo que Lauti ya te podemos despedir, que estuvimos una hora acá clavado. Ah, no hay problema. No, Gracias, también, gracias por... volviendo un poco al tema este de que estaban diciendo, de priorizar un poco también qué preferís, el tema del pago o el tema de formarte. Para que se den una idea, yo no arranqué directamente trabajando en todo lo que es 3D. Antes estaba trabajando en un hotel de recepcionista. Y cuando entré en Globant, me mantuve 6 meses trabajando ahí todavía, los fines de semana, guardias de 12 horas, incluso a veces hasta de noche. Claro, bueno. Pero por esto, porque era como, bueno, necesito trabajar como para seguir ganando, pero esto también me está sirviendo para formarme, entonces era como, trabajaré los fines de semana y los días de semana y dormiré lo que pueda. Bien. Pero Está bueno, bien. O sea, no es a veces que puede no ser lo mejor, pero te la jugaste para que las cosas salgan, impresionar, o sea, etcétera. sí, Lo que pasa también, Clau, es que... por la comodidad, sí, dejé el otro laburo y me quedé solamente acá, pero es eso. Sí. ¿Saben lo que no existe para mí? Es que ponerle que la gente espere por ahí que nosotros digamos, no digo todo, no estoy generalizando, digo en general, ¿no? De que cuando uno comparte un caso de éxito, comparte algo, diga, no, la realidad es que cuando vos, no sé, estudiás y te mirás un par de tutoriales, haces el portfolio, con eso haces una buena imagen y ya arrancás, metés el tapón en punta y con eso empezás a ganar plata. No, gente, la vida no es fácil. O sea, la vida laburante que arranca de abajo no es fácil. Ahora, si ustedes ven la cantidad de casos de éxitos en el mundo, estoy hablando del mundo entero, ¿no? Ustedes no solo tienen que analizar el contexto, sino tienen que analizar a la persona cómo llegó a tener éxito. Y éxito estoy hablando de gente de que hoy día trabaja de lo que le gusta, hasta el tipo que agarró, empezó una startup y hoy día es multimillonario, o hasta la persona que simplemente, no sé, como vi acá muchos en el chat, que decía, mira, yo la verdad que encontré laburo de esto y ahora lo que hacía antes, ahora lo hago gratis, no sé, un chico que puso que va a dar las clases gratis, etc. Nosotros, gente, hace años estamos haciendo esto gratis.
compartiendo todo lo que tenemos Sí. gratis, porque el laburo ya lo tenemos pago. O sea, yo, a ver, sí, me encantaría tener el tiempo con Cloud, porque como tuvimos en un momento, para formar una academia y quizás eso sea nuestra fuente de laburo, pero la verdad es que no se puede por tiempo, hay otras cosas otros proyectos que apremian mucho más, que tienen más proyección a futuro. Entonces, todo esto que hacemos lo hacemos por el amor al arte, porque nos gusta compartir, nos gusta generar la comunidad, nos gusta que ustedes también aprendan de todo esto, de ustedes mismos. Ahora, no existe esto del camino fácil de la persona que cree que estudia algo por un mes, hace un curso y ya directamente tiene que tener la posibilidad de trabajar para una mega empresa o que, no sé, porque tiene un montón de portfolio. No, fíjense también lo que decía el autor al principio. Él hacía un montón de portfolio y no tenía nada terminado. Nosotros que dijimos siempre desde el principio, la calidad es mejor que la cantidad. Ahora, por ejemplo, se me viene otro caso a la mente. Bueno, no sé, Enzo, que veo que Enzo sube 400.000 Sí. sketches por semana. Y la está rompiendo. Y vos te das cuenta que esos Sí. sketches le dan más experiencia, lo hace más rápido. Bueno, seguramente en algún momento va a agarrar, va a sentar, o capaz que ya lo hizo y va a hacer un proyecto tipo, mira, esto también es lo que puedo hacer. Pero ahora, no es ni una de las dos cosas. Es la combinación, en todo caso, de ambas y buscar el equilibrio siempre. O sea, es poder de vuelta, como decimos siempre, es invertir en uno, en todo lo que uno pueda aprender. Y cuando encuentren un caso también, como decía recién y quería decir eso que después lo terminé salteando, es analicen por qué tuvo éxito esa persona. No se queden, Sí. porque seguramente lo trajo Pepito, lo metió acá, y de ahí Bueno, había un comentario para que hay un comentario arriba que yo justamente quería desmitificar eso porque me parecía que era una lectura incorrecta y la podemos justificar tranquilamente. Acá de Sebastián del Río, decía gente de la dura, o debe ser la posta, la verdad, por ahí de afuera. Dani entró a Sideshow por Canales y ahí entró, y ahí dentro creció por ser talentoso. Clau entró por Dani y es eso, no está mal. Yo, a ver, según lo que decía Dani recién, yo no le toqué el timbre a Dani por poner, o Dani le tocó el timbre a Martín Canales y dije, che, Martín, no me metés en ensayo. O sea, hubo toda una historia inmensa de trabajo, de intercambios y de un montón de cosas detrás que suman no solo al portfolio que uno puede presentar, sino que cuando uno hace cosas por el otro sin esperar nada a cambio, ¿sí? Como nos ha pasado a nosotros, es el otro el que dice, che, esta persona la verdad que para mí vale y me parece interesante que poder brindarle una oportunidad que digamos, que pueda servir para la empresa en este caso, ¿entendés? Claro. Entonces, no es, che, mirá, a ver, bueno, vení, somos amigos, vení. No, Dani ha hecho un montón de cosas por Martín en su momento, cuando se conocieron y han hecho cosas juntos y han compartido. Yo cuando nos conocimos con Dani, que nos conocimos en el taller de Diego, de repente pegamos muy buena onda, estábamos con Leo también y charlábamos un montón. Y después, el día que salió lo de la pandemia, Dani, yo empecé con los live, Dani me dice, che, Clau, ¿cómo se hace esto? Y yo agarré y dije, vení, Dani, y tuvimos 4 horas configurando todo. No le dije, no tengo tiempo, no sé, fíjate, qué sé yo. Y bueno, y eso empezó a formar una amistad. Él después me dijo, che, ¿no te querés venir al live? Y ahí se empezó a formar. Esto no es que, sí, este entró por porque lo acomodó. No, pero ponele que lo bajemos a ese plano, ¿no? Donde, sí, es la verdad, yo le hice un pie a Cloud para que entre en Sideshow. Ahora, yo no le hice un pie a Cloud para que entre en... Yo no agarré y dije, contrátenlo. Simplemente mostré y dije, mira, esta persona tiene estas habilidades, tiene estas características como persona, como individuo, como artista, y creo que puede dar todo esto a la empresa. Lo puse ahí y la gente tomó la decisión. Ahora, por ejemplo, Martín en su momento. Pero además, claro, yo pasé por un proceso de elección, no es que, sí, listo, dale. O sea, no, y con altibajos también, claro, sí. Como todos tuvimos. O sea, che, mira, no sé, che, mira, acá mejor, listo, pum, te doy otro trabajo, vamos a ver, etcétera. No es una cosa lineal tampoco. Por ejemplo, cuando yo entré a Sideshow, Martín, ¿cómo hizo? Básicamente me dijo, mira, Dani, que te gustaría trabajar en Sideshow, qué sé yo. Obviamente dije encantado. Ahora,
yo le digo desde mi opinión, y por ahí va a sonar poco humilde, pero bueno, a esta altura no me importa cómo suene, pero yo a Saiyo hubiese entrado igual, porque era mi objetivo entrar en Saiyo. Entonces, cuando una persona se pone un objetivo y trabaja duro para ese objetivo, lo terminas consiguiendo. O sea, de acá me hubiese tardado 3 años más, 4 años más, 5 años más, no importa, pero hubiese entrado igual. Y lo puedo asegurar eso. Porque lo único que hizo Martín, y le agradezco y lo voy a agradecer toda la vida, y eso siempre que lo puedo, lo destaco, es que él haya tenido no solo la amabilidad, sino también haya visto a mí algo para que me pueda recomendar a Saiyo y que Saiyo tome la decisión, como yo hice con Clau también y como hice con Jorgito. Y como seguiría haciendo con quien corresponda en el momento que tenga que volver a hacerlo. Entonces, pero de vuelta, a mí Martín no me contrató. O sea, él puso mi nombre ahí como yo he puesto muchos otros nombres. Yo he puesto varios nombres también en Saiyo que dije, che, mira este. Y Saiyo dice, no sé, me parece que lo veo más por acá, etc. No siempre termina pasando. Entonces, por ahí, obviamente, desde afuera siempre la lectura puede ser, y no digo que, ¿cómo le llamaba, chico? Fernando, o lo que fuera, lo haya dicho de forma despectiva. No, es que es cierto, las recomendaciones son... No dije, no, solamente era porque a veces se malinterpreta como, bueno, este está acomodado, o lo que sea, ¿no? Y no, realmente, bueno, pero igual es lo que digo, uno tiene que cultivar todo tipo de experiencias, no solo ser un buen artista, tiene que ser trabajar en su comunicación social, trabajar en el idioma, muchísimo. trabajar Vender. Claro, bueno, justamente eso quería publicarles, que acabo de poner el link y le erré, ahí lo removí, ahí lo voy a poner bien. Acá hay un comentario de Yasmila González, que bien, ahí nuestro público femenino presente, que quería yo ponerles ahora un link. Estuvimos viendo con Dani esta entrevista que es espectacular, está totalmente en inglés, pero si ponen los subtítulos en español, lo subtitula perfecto al español, lo estuve probando también porque lo vimos con mi novia. Que es una entrevista de, voy a poner emprendimiento. Ahí se los comparto. ¿Cómo? Que ahí va también un poco lo que ya han comentado ustedes, de que no sirve de nada ser el más grosso y tener la mejor calidad de trabajo si nadie quiere trabajar con vos. O sea, exactamente. Claro. La frase en inglés es nobody wants to work with a talented asshole. Que básicamente Sí. nadie quiere trabajar con un talentoso pelotudo. Yo con esto, el comentario que pone acá Yasmila, quiero decir algo. Yo no conozco a ningún monstruo talentoso que le paguen poco. A ninguno. Conozco gente muy talentosa que se ve que tiene talento, tiene esa chispa, tiene un montón de cosas y que inician un trabajo y que va escalando. Eso sí conozco mucho. Ahora, hoy día, todos mis círculos de conocidos, amigos o gente cercana que es muy buena, gana muy bien. No conozco a nadie que le pague poco. A nadie, pero a nadie. ¿Por qué? Porque esa persona se ha convertido de junior y han pasado a senior. O sea, ya hay un proceso. Vos podés ser... yo hoy día veo gente muy joven como Lautaro, inclusive más jóvenes también, que son muy grosos, que decir, che, estos chabones laburan mejor que yo. Porque no vas a entrar con el sueldo de una persona senior. No existe. O por ahí pasa. Pero si no tenés experiencia, primero, vos te puede pasar lo siguiente, que esto a mí me puede bajar mucho, que es el tema de la actitud. Vos podés ser, y esto me ha pasado en Saiyo, me ha pasado en muchos otros lugares, vos podés ser un grosso total. Entrás y sos un pelotudo o una pelotuda, porque existen, y no durás nada. No durás un mes. O si durás porque te están necesitando, pero después a la primera de cambio, entre una persona que no es tan talentosa, pero que es muy copado y que claramente tiene ganas de aprender, y un chabón que sí labura bien, pero es imposible laburar, al primero que le van a meter un boleo en el traste es a ese que es un crack, pero que no quiere laburar con nadie o nadie quiere laburar con él. Entonces eso tengan mucho en cuenta. Hoy día la gente, digamos, quiere laburar cómodo, quiere laburar, digamos, un ambiente... Yo puedo entender que hace muchos años había como otro manejo distinto. Cuando yo tengo 40 años, cuando arranqué a laburar en esta industria, era muy salvaje. No había muchas... digamos, era otra época.
Hoy día está todo mucho más regulado. Ustedes no saben lo que era en la época nuestra, no sé, mis 20 y pico, cuando había que realmente pelar el lomo y decir, bueno, laburo, meterte medio para el traste. Era otra generación, eran otras cosas. Por suerte para mí eso fue cambiando mucho. Fíjense lo que pasó, por ejemplo, con Naughty Dog y el tema del crunch que hicieron para el de las sofás. A ver, la gente siguió laburando. ¿Y por qué? Porque estaban básicamente haciendo un proyecto que les recontra gustaba. Yo creo que dije mi experiencia. Yo la vez que fui a Naughty Dog, me fui a comer con la gente de ahí. A las 5 de la tarde, volvimos a las 11 de la noche y estaba todo el equipo de Creation laburando. Todo el equipo de Creation laburando. ¿Está bueno? No, pero se sabe que en ciertas compañías para hacer un cierto laburo hay que hacer crunch. Hoy día eso se ha mitigado bastante, está como medio, no digo desapareciendo, pero está mucho más controlado. Eso hace 15 años atrás era todos los días. Era así. No se paraba. Bueno, a ver, tenemos. ¿Qué hacemos? Son y 20, nos quedan 40 minutos. Y si quiere entrar otra persona. ¿Traemos a alguien más? ¿Traemos a alguien más? Bueno, Lautaro, Lauti, muchas gracias. Aplausos ahí a Lautaro por todo lo que compartió. Esperemos que haya sido inspirador. Y bueno, muchas gracias, Lauti. Gracias, querido. Gracias y éxitos y seguir rompiéndola, que estás ahí en una buena empresa, con buena gente y nada, y claramente sabes, el norte lo tenés muy claro y eso es fundamental. Así que metele para adelante, amigo. Dale. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Chao, chao. Chao. Bueno, a ver, les voy a pasar dos cosas, dos recursos importantes para ustedes. El primero, esta entrevista de 2 horas obligatoriamente que tienen que ver, obligatoriamente. Si quieren realmente hacer un salto, ¿sí? en lo que están haciendo, en cómo negociar, en cómo entender cómo funciona un producto, un servicio, etc. Esa entrevista que les pasé es de una persona que trabajó en Procter & Gamble, analizando productos, pero esto sirve para servicio y habla de las motivaciones, cómo aportar valor, por qué nos contratarían o por qué comprarían alguien, por qué compraría eso, cómo lo usaría, etcétera, etcétera, etcétera. Eso mismo se puede aplicar a cualquier tipo de emprendimiento, producto o servicio. Mírenla porque es espectacular. Es de un canal de YouTube que se llama Diary of a CEO, que es el diario de un CEO, y bueno, tiene muchas entrevistas interesantes, pero esa puntualmente... si la levantan y hasta da para tomar apuntes, les puede hacer un clic esa entrevista, porque básicamente es el recorrido completo de punta a punta de todo lo que tenemos que tener en cuenta para vendernos, para encarar un negocio, para entender de negocios. Bueno, de hecho, la persona escribió un libro que se llama... no me acuerdo el nombre de él, pero el libro es The Personal MBA. MBA es Master in Business Administration, o sea, un máster en Administración de Negocios, y es ese curso que hacen todos los que quieren, no sé, manejar negocios a gran escala o a pequeña escala, pero de forma muy profesional. Bueno, búsquenlo, muy, muy recomendable. Y segundo, hay muchas preguntas acá que hablan de sueldos, cuánto pagan, cuánto no pagan, etc. Les recomiendo 2. Hay muchos sitios como esto, pero ya lo recomendamos hace un tiempo. Uno es Glassdoor, lo voy a escribir acá, Glassdoor. Está buenísimo ese. Y el otro es Indeed. En esos 2 sitios hay un montón de ofertas de trabajo de diferentes empresas y ya te dicen cuánto te van a pagar y qué skills requieren de vos, digamos, ¿no? Recuerdo que hace un tiempo habían unas para Funko, súper interesantes, había de Hasbro, había de todo tipo. Glassdoor e Indeed, hay muchos más. Si quieren buscar más, ponen Glassdoor-like sites, o sea, sitios como Glassdoor-like sites, y ahí van a encontrar. Por eso les digo, porque a veces lo que nos falta, y que esa entrevista lo tiene, vayan a mirar esa entrevista, que pueden poner los subtítulos en español, es pensar dónde está la gente que quiere contratar lo que nosotros hacemos. Porque si vos vos publicás en Instagram, buenísimo, y tenés 10 likes, 20 likes, 100 likes, 5.000 likes, realmente no siempre está la persona que contrata en Instagram, ¿sí? La vas a encontrar en LinkedIn o LinkedIn, la vas a encontrar en estos sitios, ¿sí? O en AirStation, ¿sí?
Y siempre creemos que nosotros publicando en las redes sociales, si no llegan por las redes sociales o los grupos de Facebook, bueno, entonces no sirve. No, hay que buscar dónde está la gente que contrata gente, ¿sí? Los de recursos humanos no están en Instagram mirando esculturas 3D, digamos, ¿no? Por lo general. A veces sí, pero muy por lo general no, porque son gente de recursos humanos, ¿sí? Por ahí te puede encontrar el director de arte, bueno, tuviste suerte, buenísimo. Pero por ahí a recursos humanos les llega la petición de, che, necesitamos un modelador con estas características. Y bueno, buscan el mundo donde ellos se mueven, ¿sí? Y a veces nos falta la creatividad mental, porque estamos tan encerrados en, uy, no, la verdad que no sé, viste, qué sé yo. Y bueno, por eso acá siempre tratamos de, o estamos distraídos porque tenemos problemas, porque el país, porque el gobierno actual, el gobierno pasado y todo, no importa, los gobiernos, no importa, literalmente no, y obviamente que va a afectar, pero nosotros acá siempre tratamos con Dani ser lo más apolíticos posible, porque en todo momento tenemos crisis. Nosotros los argentinos, todos los gobiernos nos han traído crisis de todo tipo. Entonces, siempre hay que tratar de buscarle la vuelta. Y al argentino siempre decimos, ¿no? Con Dani, que tenemos esta habilidad de combatir todo el tiempo a las crisis. Entonces, hay que ser más creativos y decir, bueno, ¿dónde puedo buscar? Recién había no sé, acá había una chica, creo que era, a ver... ¿quién quiere pasar al vivo? Mándenos ahí mensajes, no llegué a leer todos los comentarios. Estaba bueno lo que contaba acá Luram, que era el que ahora da clases gratuitas de arte. Acá, yo empecé ayudando a un amigo, de a poco aprendí, hoy tengo mi propio emprendimiento, dedico 100% en tiempo a Fibras. Canta lucra. No, pero había un comentario que quería buscarlo, tenía más arriba. Bueno, vaya, si no, escríbanme al Instagram, yo les pongo ahí el link, díganme para qué querían entrar. ¿Dónde está? Bueno, por suerte hay muchos comentarios, eso estuvo bueno. Bueno, pero esto Yamila también lo mismo. La posición, a ver, estamos charlando igual, ¿eh? Sí, la posición sí, de la claro. vida es distinta para cada persona, totalmente de acuerdo. No todo es amor al arte. Acá nadie está diciendo que sea amor al arte, ojo. Acá encontré. Porque, bueno, llega un punto de la vida en que no solo te enriqueces con lo aprendido, sino también se piensa en el futuro. Es que ser y estar mejor. Nunca vas a poder estar mejor y tener un futuro si no invertiste en vos para justamente tener herramientas para poder buscar un salario digno. Si vos pensás, o no digo vos, cualquier persona piensa que realmente la dignidad viene por un salario bueno, bueno, eso cada uno lo ve a su forma, y es cierto que para tener una vida digna hay que tener un muy buen salario, porque acá y en cualquier lado. Porque necesitas tener una casa, necesitas tener una familia, necesitas poder comer, vivir, darte tus gustos cada tanto, etc. Ahora, eso uno no puede pretenderlo si uno no invierte en uno. Y no es amor al arte. La pasión a veces y el amor al arte es una trampa. Es como muchas veces hemos hablado nosotros en el canal de, no tenés que ser súper apasionado de esto. Sí, es cierto, tenés que hacer pasión. Sin pasión no podés soportar nada de lo que te vaya a tocar vivir, porque todas las experiencias, por más copadas que estén, tienen sus idas y vueltas, tienen sus subidas y sus bajadas. Entonces, si no estás un apasionado en eso, lo vas a terminar dejando. Eso es 100%. Si nosotros no hubiésemos sido unos apasionados en nuestros laburos o en este canal o en lo que sea, a la primera que estás cansado, a la primera que no te gusta algo, fuiste. Ahora, el tema está, para mí es muy importante que ustedes, si el que quiera obviamente entenderlo de esta forma, lo entiende, y el que no está mucho más que aceptado, es que si ustedes no ponen tiempo en aprender y en evolucionar, en correr esos límites, cada vez un poco más, subir la vara, ir aprendiendo cosas distintas, adaptarse al terreno que les toca, que nos toca hoy día, buscar la manera de tener mejores oportunidades. Si ustedes no hacen eso, no importa lo que quieran para su futuro, no va a llegar. No va a llegar de la forma que ustedes quieren. Si no, piensen y vean alrededor. Vean espejos que tengan ustedes, vean familiares, vean amigos. ¿Por qué no les va mal y por qué el que le va bien, le va bien?
no todo el que crea bien es un garca o que tiene una empresa es porque caga a la gente. No, esto es un poco sesgada esa visión. Sí. Y no todo aquel que es pobre le fue mal porque nació en un contexto de pobreza. Yo conozco gente que no nació en un contexto de pobreza y es muy pobre de mente, de mentalidad, y ha llegado y va a quedar ahí muy bajo por el hecho de no querer arremeter a la vida, por no querer meterla para adelante, por no querer invertir tiempo en mejorar sus capacidades, en su forma de comunicarse, en su forma de venderse. Ustedes piensen que ustedes pueden saber venderse muy bien, pero también tienen que tener con qué venderse. Ustedes pueden hablar muy bien, pueden ser extrovertidos, pueden tener un montón de habilidades, muchos skills. Ahora tienen que tener con qué. Y si no desarrollaron una habilidad y la alimentaron, todo está conectado. Si cuando llega la oportunidad no te encontró preparado, pasa de largo como un tren y algunas pasan una sola vez. Se puede seguir intentando, por supuesto, pero... Che, hay muy buenos. Ahora hay varios que quieren entrar, lo cual es muy bueno. Acá me llegó un mensaje de Joaquín Cosio, me llegó un mensaje de Loloni, que era el comentario que estaba buscando, el que hacía un año que estaba buscando trabajo y no encontraba. Pero acá hay un comentario muy interesante que me gustaría hacerlo pasar, y disculpen los demás que ya nos vienen pidiendo, pero es Floyd, que dice que entró tarde a la industria a los 27 años, estuvo 5 años en Global, aprendió, hoy trabajó para Fortnite en una empresa de Canadá y lidera 2 equipos. Lleva tiempo, pero se llega, apuesten a aprender. Y ahora te voy a mandar el link por Instagram. Disculpen los demás que, bueno, leí todos juntos, así que no es que uno tiene prioridad, pero me parece que este es interesante porque lo que queremos es estas historias de, la verdad que a mí me costó, o yo empecé tarde, o esto, lo otro, y llegué y hoy lidero equipos. No es que todos van a tener que pasar por lo mismo, ¿no? Pero sí para Yasmila estaba bueno. Mirá, algo mientras se conecta acá Floyd, a veces nos pasa y nos ha pasado a todos, por eso no es que uno habla de superado y no, porque usted, no, que a veces uno tiende a polarizarse o a tener sus pensamientos que nos terminan jugando en contra, porque damos por sentado un montón de situaciones que nos pesan, que nos golpean, que no nos dejan salir adelante, que vemos todo negro. De hecho, a mí hace un tiempo, hablando con Dani lo vio, yo pasé un periodo donde, más allá de todas las cosas buenas que me vienen pasando, estaba muy caído. Y hemos hablado un montón, hemos conversado mucho. Y son momentos donde uno te pasan diferentes cosas y por ahí no lográs cambiar el mindset que estás acostumbrado a ser siempre positivo, a ir para adelante, a romper con estructuras, etc. Y por ahí te agarra medio débil emocionalmente y te la pegó, digamos. Entonces, nos pasa a todos, pero uno tiene tiene que tener el compromiso con uno mismo de hacerse un chequeo cada tanto y decir, che, estoy siendo muy negativo con esto, o estoy viéndolo esto de una determinada manera o de otra determinada manera, y a ver cómo lo puedo cambiar, qué puedo hacer, cómo puedo hacer que todo el entorno, todo lo que me dicen los demás, lo que dicen los medios de comunicación, lo que dicen los diarios, lo que dice la gente que conozco y todos negativos, cómo puedo salir de ahí y hacer mi propio camino, digamos? Así que, bueno, nada, ahí justo se sumó Floyd. Pero digo, a veces pasa que nos va golpeando un poco la vida, digamos, y uno tiene que decir, bueno, me pasaron 3 o 4 experiencias negativas, pero no quiere decir que todo va a ser malo, y yo tengo que seguir buscando y cómo puedo buscar diferente para que las cosas funcionen, ¿sí? Así que bueno, nada, lo dejo eso para que ver si les sirve. Bueno, bienvenido Santiago Pacetti Floyd. Pink Floyd, el Pink Floyd del 3D. ¿Qué tal, chicos? Pink Floyd de grupos. Santi, bienvenido. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Perfecto. Bueno, me encantó el mensaje que pusiste. Sí, habíamos charlado hace unos meses, creo, que habíamos intercambiado unos mensajes ahí por Instagram. Perdón si estoy un poco congestionado estos días. Es verdad, acá está, sí, mirá.
Con que trabajaste con Martín Carrillo, mirá, buenísimo. Trabajo con él. Ah, trabajas. Bien, buenísimo. Bueno, otro amigo de la casa también, Martín. Otro amigo. Muy bien. ¿Qué se cuenta entonces, querido? A ver, contanos un poco esta historia. Sí, estaba escuchando, justo estaban comentando un poco de historias y ahí nada, los escucho siempre y siempre. Obviamente los sigo, Dani, desde que arrancaste. Nada, yo arranqué trabajando como el mensaje que mandé, básicamente porque muchos de los chicos que por ahí se sienten frustrados a veces, que tardás mucho en empezar, que no podés dar el primer paso. Siempre es muy difícil eso al comienzo, te frustra porque decís, che, tengo portfolio para empezar, ¿por qué no me dan una oportunidad? Y lleva bastante tiempo al principio, a veces puedes llegar a tener la suerte de tener un trabajo al principio, pero nada, el mensaje que mandé, yo arranqué relativamente tarde para lo que es una edad de arrancar algo, que es a los 27. Si bien me había capacitado antes, dar el primer paso y tener la primera oportunidad me llevó bastante tiempo. Y siempre que me preguntan también chicos nada, de comunidad que tengo en Discord, les digo lo mismo, que ustedes le dicen y que los escucho siempre decir. Nada, apuesten a capacitarse. En el largo plazo, cuando mirás para atrás, lo único que valió es estar rodeado de gente que sepa más que vos. A mí me pasó eso. Siempre tuve la suerte de rodearme de gente que sabía mucho más que yo, y no solo eso, sino que me apoyó y me dio oportunidades, y supo ver que, bueno, que en el futuro por ahí había algo ahí. Pero arranqué a los 27, después tuve varios años en Globant, ahí apostando a crecer, a intentar aprender. Y nada, después a fines de 2021 tuve otra oportunidad, después de haber armado un poco mi portfolio. Y nada, me contrató una empresa de Canadá y ahora estoy trabajando ya en Fortnite hace más de 3 años, y hace un tempito lidero un equipo grande que está dividido en 2 equipos, con 2 principal artists abajo mío. Y nada, digo, el esfuerzo a veces es muy difícil de verlo en el momento, es muy difícil porque uno está ahí intentando y no llegan las oportunidades y vos te decís, la puta madre, ¿qué estoy haciendo acá? Y hoy más que nada, porque a veces, como decían antes ustedes, cuando te corre la guita que no te alcanza, es muy difícil verlo eso, es muy difícil ver hacia adelante, pero vale la pena esforzarse, juntarse con gente que sepa más que uno, que puedas aprender, hacer jams, tratar de divertirse mientras tanto. Sé que de vuelta es difícil, pero nada, esa es mi experiencia, básicamente. Muy bueno, muy bueno. No, bueno, Bien. mira, primero gracias por compartirla, y también es importante, como dijimos y remarcamos, que no es fácil. Pero el decir no es fácil es algo que todos tendríamos que estar totalmente de acuerdo con eso, porque en la vida no hay nada fácil. No hay nada. A ver, yo creo que también estas experiencias, cuando dan resultado, porque algún día dan resultado, es así. Es como en la película Karate Kid, el señor Miyagi, Ilustrar y Encerar, que después te tiró un par de pataditas de piña y las pudo bloquear. Bueno, pero ahí hubo un entrenamiento antes. A veces que, como bien dijiste, no lo ves. Decís, es difícil ver que esto que estoy haciendo me va a traer algún beneficio. El tema es que siempre, para que también alguien te vea, tenés que exponerte. Y exponerte, obviamente, te pone en un momento o en un lado de debilidad, porque ahí es donde vos mostrás quién realmente sos, qué es lo que conocés, qué es lo que todavía no conocés, en lo que sos bueno y en lo que no sos bueno, qué cosas todavía te faltan, qué cosas directamente no tenés, qué cosas no están en vos. Por ejemplo, hay mucha gente que quiere, no sé, voy a decir cosas, no sé, muy extremas como para que se entiendan los ejemplos. Vos querés conducir un programa y no sos muy carismático y la gente dice, che, todo bien, pero no conectás. No, pero yo tengo un montón de habilidades, sí, está bien, pero no conectás con el público, amigo. Hay muchas veces, por ejemplo, que vos ves hoy día programas, no sé, yo no los miro, pero los escucho y cada tanto veo fragmentos de estos programas de radio, Olga, de no sé cuánto, hay un montón hoy día. Y vos los ves y decís, yo no sé si lo consumiría, pero claramente la gente tiene mucho carisma. O sea, la gente que está ahí, te puede gustar o no, pero tiene algo que otro que está arriba dijo, che, este Dolobo que está acá, si lo pongo acá, la gente lo va a escuchar. Y así pasa. Entonces, cada uno tiene una habilidad especial. Cada uno tiene como un talento que por ahí todavía no lo descubrió. Ahora, si te quedás en tu casa esperando que te llegue oportunidad, no lo vas a descubrir nunca. Eso es muy difícil. Está más que claro. A ver, una pregunta para Floyd. Vos empezaste, ¿no? Bueno, hace 5 años sería, hace 5 años.
No, yo empecé ¿No? en 2017 a trabajar, pero ya venía capacitándome de 2014. Ok, bueno, está bien, un poquito más. Pero hoy pisaste varias cabezas y no, mentira. Pero llegaste a un lugar que vos te imaginabas en algún momento estar dirigiendo equipos de No, no, gente. no. No, 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 Bueno, no. eso es lo que quiero enfatizar, que es cuando vos empezás una carrera, nunca sabes hasta dónde podés llegar inclusive. ¿Cómo fue tu camino en esto y cómo llegaste? ¿Cómo fue que te diste cuenta? ¿Te lo ofrecieron? ¿Fue que vos tu performance o te empezó a gustar la idea de dirigir equipos? ¿Cómo fue que llegaste a esto? Desde empezar, ¿no? En general, tiendo a creer que esas cosas se dan por la elección de quienes están arriba tuyo, que te ven diciendo, bueno, no solo saben los hard skills, sino también lo otro que no se habla nunca, que yo lo suelo hablar bastante, que son los soft skills, que son las que te permite crecer después. Porque los hard skills, que es básicamente aprender a hacer 3D y mejorar en eso, que es lo que más nos gusta en general, lo que aprendemos viéndolo a Dani. O sea, así aprendes a seguir sentando el culo y haciéndolo. Lo repetís hasta que el momento te va a salir. Pero después estar rodeado de gente buena onda y capacitada y que sepa darte feedback de la manera correcta, que sepa tratarte bien y a vos así aprender a liderar equipos o al menos dar feedback de manera correcta y entender que la gente tiene su tiempo para aprender y que no son todos iguales. Eso es algo que se percibe desde la parte humana, no hay ninguna herramienta de ZBrush que te lo vas a enseñar. Y en ese sentido no es que hice algo particular, simplemente se dan circunstancias. En Globant en su momento también había liderado dos proyectos chiquitos y me sirvió para aprender, pero no, esto es simplemente te piqué a alguien porque dice, bueno, esto puede ser una oportunidad para mejorar el desempeño de un equipo, nada más. Bien, bien. Pero esa oportunidad vos la aceptaste, digamos. Porque Sí, te te la podían haber dicho, proponen. ¿querés dirigir equipo? No, yo estoy bien modelando, o sea, no. Sí, me río un poco porque me pasó también, que me pasó el año pasado eso, que no quise. Ah, Me había surgido algo y yo no tenía ganas, no me veía yo tampoco en ese momento para hacerlo, no estaba preparado yo Muy anímicamente bien. y tampoco. Dije, en ese momento dije, no, prefiero seguir donde estoy. interesante también eso. Bueno, eso Porque también es inteligente, el hecho de saber leerse uno y no quemar a veces, como dije recién, los cartuchos, ¿no? Hay veces que uno puede decir, bueno, no sé hacer esto, pero realmente puedo probar, a ver qué pasa, y seguramente algo voy a aprender en el camino. O uno puede sincerarse y decir, mira, la verdad que yo para hacer realmente este puesto necesito instruirme de esta forma y cuando esté preparado te lo voy a hacer saber. Y buscarlo también, porque me parece que también es valioso respetar el tiempo del otro, el dinero del otro, la inversión que a veces es uno para el otro. Entonces, hay momentos en la vida en los que uno no está preparado para algunas cosas, que no significa que es un inútil o que la oportunidad no vaya a volver nunca más. Me parece que eso también uno tiene que estar listo para tener ese criterio y decir, che, me cayó esta oportunidad. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que puede pasar a cualquiera. Che, me cayó una oportunidad para laburar y liderar un equipo, vieron mis skills que estuve laburando con Pepito, fulanito, me recomendó y quieren que lidere un equipo en Rockstar, no sé, o en Naughty Dog. Tiro algo para que la gente sepa el nombre. Pero claro, no sé inglés. Y no sé. No, mejor le digo que no. Y sí, si no sabes inglés, tenés que comunicarte con gente que no habla español, no vas a hacer por señas de humo. No vas a poner la IA ahí, que todavía no, al menos, que te traduzca en tiempo real. Entonces, aprende esos skills que te están pidiendo y volvé. Y decís, che, mira, está de vuelta esta oportunidad porque ahora sumé todo esto además también, además de esto. Entonces, me parece que también es muy necesario y valioso aprender a leerse y aprender a ver las oportunidades y cuándo tomarlas. Lo mismo que, por ejemplo, cuando contábamos con, o lo que yo conté en su momento cuando quise entrar a XM, y XM me dijo, estaba buenísimo lo que haces, pero no estás en la calidad que nosotros buscamos. Y a mí me volví loco y dije, pero ¿cómo que no? Si yo trabajo para acá, hice esto, hice el otro, y después, claro, vos te das cuenta. A mí muchas veces me pasa dando feedbacks también que eso es algo que me pasó a mí, y es
y que a veces me sigue pasando, que querés hacer algo, tenés una referencia, y vos decís, che, mirá, Dani, ¿qué te parece esto? Y yo digo, ¿viste la referencia? Sí. ¿Y a vos qué te parece? Porque a veces es cantado que no están en la línea. Y si vos no podés verlo, ahí es un problema de que todavía no desarrollaste un buen criterio. A ver, pará, porque justo Santiago está sintiendo con la cabeza. ¿Vos qué te resuena lo que está diciendo Dani y cómo lo venís encarando en tu laburo? No lo quería interrumpir, pero asiento porque es 100% No, así. digo, porque como Es nos que es quedan 15 100% minutos así. para poder aprovechar. 100%, es que hay momentos en el que uno no tiene la capacidad de identificar que su criterio no se desarrolló lo suficiente, y eso es muy difícil de verlo uno. Lo ven los demás de uno. Es muy difícil identificarlo. Cuando lo identificás y decís, ok, ahora sí tengo suficiente criterio para determinadas cosas. Pero en la previa estás en esa etapa en la que sufrís que alguien te diga, che, esto no está on point, y lo sufrís porque en general el feedback que te dan te lo tomás personal. Cuando no debería ser así, es muy difícil también no hacerlo, porque estás laburando en una pieza que le estás poniendo muchas horas y de pronto te dicen, che, esto que hiciste hay que hacerlo de vuelta, de cero, y te llevó 4 días hacerlo, por decir algo. Y sí, hay que hacerlo de cero, porque es una pieza que hay que hacerla de cero y ya alguien decidió que había que hacerla y ya está, no importa si lo sufriste. O sea, aprendé que hay que deshacerse de eso, que es un trabajo, y después las piezas personales hacer en tu casa, dedicarle 10 horas por día si querés después sin dormir, y a eso poner todo el amor del mundo. Pero esto es una retopología que hay que hacerla perfecta, Claro. y si no está perfecta no la voy a probar. Es así. Bueno, nada, eso duele a veces y hay que aprenderlo, nada, ahí en el día a día. Exactamente. Bueno, pero mirá, vamos de vuelta. Porque está bueno lo que está diciendo Yasmila. Yasmila dice, yo sí conozco a una persona sumamente talentosa y no le pagan como responder. Y tiene años de trabajo y talento. Y no es nada pelotudo. Eso se seguro, bueno, etc. Ahora, ¿de quién es la culpa ahí? En todo caso. ¿De la empresa o de esa persona talentosa que no le pagan lo que se merece? Porque ¿Es una pregunta para mí esa? No. es una pregunta para todo. ¿A vos qué te parece, Santi? A ver. El tema de los seniority, las posiciones, es todo un tema bastante complejo. Yo escuchaba antes que estaban hablando de las empresas o los puestos junior y no me voy a hacer el boludo. Cuando arrancás en las empresas de videojuegos como junior, te van a pagar poco. Obvio. Te van a pagar poco. ¿Por qué? Porque te pagan poco si tenés 1 año de experiencia en cualquier otro lado. Si vas a la carnicería, si tenés 10 años de experiencia, te van a pagar más que uno. Vos me decís, che, bueno, pero te negrean. Bueno, eso es otro tema. Claro. Yo estoy hablando de los montos. En general, es esperable que eso pase. Vos decís, che, pero mi popular es mejor que de este que es senior. Está bien, pero tu experiencia no la puedes corroborar con ArtStation. No Claro. se puede hacer así. Yo entiendo que si hay otras cosas que se pueden valorar, pues las tenés que demostrar laburando. Yo creo que antes lo mencionabas eso, Dan, igual. O sea, tiene que ver con un montón de factores que no se tienen en cuenta a la hora de uno no las ve porque dice, che, yo soy bueno en esto. Y probablemente tengas razón que en la escultura seas bueno, pero hay otras cosas que no se ven. Por ejemplo, la parte técnica, que yo es algo que hago mucho hincapié, que cuando hablo con gente, la parte técnica, que es la parte de topología WaveX, que es específico muy de videojuegos, igual no tiene que ver con todo, pero en videojuegos eso no se ve tan fácil si sabes hacerlo bien o no. Se ve cuando lo estás haciendo. Claro. Y es la parte más floja. Pero bueno, para hablar del tema de salario y eso es un tema bastante delicado igual. Sé que no me hago el boludo. Se paga poco en general al principio, pero a mí me empezaron pagando poco y después fui aprendiendo de la gente con que me capacitó ahí adentro. Sufrí mucho de los feedbacks internos. Me peleé conmigo mismo diciendo, che, ¿por qué no puede ser que yo no crezco? Me tardé bastante en pasar a semi-senior y que me aceptaran como semi-senior. Después empecé a liderar algún que otro equipito y recién cuando vi que más o menos podía crecer hice mi portfolio un poco mejor y ahí pude pegar un salto. Pero es difícil al principio. Entiendo también las ansiedades de los chicos. Obvio. Pero ponele, ¿no? Más allá de esto que acabas de exponer vos. Esto que dice Yasmila. Una persona talentosa que no le pagan con lo que corresponde, con años de trabajo de experiencia. ¿De quién es la culpa ahí? Bueno, pasa que si eso es cierto, porque vamos a confiar en Yasmila. Claro, si eso es cierto, ¿no? Si realmente es talentoso, con calidad y con experiencia, y que no te pagan lo que corresponde. Ahí, bueno, habría que ver a dónde estás aplicando, a dónde estás apuntando, y imagino que si eso está pasando es porque es freelance y no consigue los suficientes trabajos,
o porque si está en una empresa quizás puede no estar siendo valorado. Eso puede pasar tranquilamente Obviamente puede también. estar siendo valorado, pero la culpa siempre va a ser de la persona. O sea, si yo hoy día, a mí me parece, por ejemplo, si yo soy, ponele, no sé, laburo en el laburo que sea, y veo que no me están valorando, que no me están pagando lo que corresponde, bueno, te tenés que Tenés que ir. irte. Es como estar en una relación de pareja en donde uno se ama y el otro no y no maltrata. Bueno, si seguís ahí es porque vos querés estar ahí metido. Es como, a ver, hay casos Pasa lo en que te donde... decía antes, ¿viste? Que es como, perdón, te interrumpí, pero No, decía, es eso. es el mindset que uno está teniendo en el momento. Si vos te tomás un mindset que, vuelvo a decir, cada caso es diferente, hay un montón de grises en el medio. Pero muchas veces pasa, y nosotros hemos conocido a mucha gente, que su mindset está en que los demás siempre le deben algo. Claro. ¿Entendés? Ah, porque él no me tendría que pagar más. Ah, porque el otro tendría que, porque el otro me... Y siempre la culpa es del otro y nunca hay una introspección de decir, mis habilidades de vender mis servicios son malas. ¿Sí? Soy un excelente artista, increíble, bárbaro, pero el mundo está en mi contra y yo no me sé vender. Y eso impacta siempre, porque venderse, que es este video que les pasé de 2 horas, mírenlo, aunque suene 2 horas, pueden ir viendo capitulitos de 20 minutos, media hora, o sea, no tienen que clavarse las 2 horas seguidas. De hecho, está bueno ver un ratito que decante y seguir viéndolo y verlo varias veces. Es un arte venderse y no es fácil, ¿sí? No es fácil. Es como, no es fácil usar ZBrush o tener un gran nivel de escultura. No es fácil hacer retopología buena. No es fácil venderse. Es una habilidad más que hay que trabajar. Y hay que decir, ¿cómo es venderse? Que suena a algo negativo. No, es cómo puedo hacer convencer a la otra persona que el valor que yo, o que lo que yo tengo le puede aportar valor y que puede estar dispuesto a pagar por eso lo que yo estoy pidiendo, ¿sí? Está bien, el mercado maneja un volumen, maneja un precio, etcétera, pero siempre vas a poder negociar más o menos con determinadas habilidades. Eso existe. Y podés pasa preguntarle todo a el tus tiempo. colegas, podés preguntarle a tus También. colegas. O sea, También. a veces damos por sentado que sabemos charlar y negociar, pero los de recursos humanos hacen 100 entrevistas por semana y te van a pasar por arriba. Llévate bien claro a dónde querés ir, cuáles son tus objetivos y decí eso y no mientas. Obviamente que la parte de la guita después te van a hacer en la tercera o cuarta entrevista, pero andá bien claro sabiendo dónde estás parado, cuál es el mercado, qué das por encima de la media vos y si no estás por encima de la media, te van a pagar por la media, como mucho. Pero bueno, eso es difícil también de verlo, lleva un poco de experiencia. Sí, es parte del proceso. Acá, por ejemplo, Fer García cuenta, yo como diseñador gráfico cuando empecé también pagué derecho de piso y me pagaban poco. Después si no reclamaba aumentos y me hacía valer, no salía de la empresa. Y ahí le decían, te vamos a dar un aumento. Hay de todo, hay empresas que sí buscan pagarte lo menos posible, hay empresas que te valoran y sos un asset valioso. La clave está, ¿cómo me vuelvo un asset? ¿Cómo vuelvo un asset? Sería como un recurso importante para esta empresa de que yo no sea tan reemplazable. Si bien no hay nada indispensable, con otras skills, como siempre estar, tener una muy buena comunicación, lo hablamos, llevarte bien con los equipos, poder aceptar el feedback o poder dar una crítica constructiva, no destructiva. Hay un montón de formas, hay un montón de cosas que si el otro no la ve, vos las podés también decir, no, mirá, yo la verdad que en esta empresa aporto esto y esto, cuando tengo que hablar con tal, siempre busco una forma de diálogo que pueda resolver las cosas, etc. Entonces aparte ponerle que, volviendo un poco a esto del ser talentoso y recibir una paga que no esté acorde a tus skills. Eso puede pasar por muchos factores. Primero, porque estás trabajando en una empresa que es muy chica y que no te puede pagar más, llegaste a tu techo, y por más grosso que seas, no te puede pagar más de eso. Eso puede ser una razón. Otra razón puede ser porque son unos ratas y no te quieren pagar, y vos ahí tenés que decir, che, bueno, mirá, o me pagás más o tengo que buscar otra cosa. Y bueno, no sé, más no te puedo pagar, entonces buscate otra cosa. Y otra es que realmente la persona, como dijo también Santi, creyéndole, por supuesto, en el criterio que tiene Yasmila, que sea realmente talentoso. Porque a veces nosotros vemos gente, o yo en su momento he visto, yo tengo carpetas de referencia que cuando hoy día las veo digo, ¿qué hace eso ahí?
O sea, tengo trabajos de gente que pensé que eran recontra mega grosos en su momento, después cuando uno toma un poco más de criterio en la vida, a través de la experiencia, y te das cuenta que no era lo que uno pensaba que era. Entonces, eso tiene mucho también que ver. No digo ni que Yamila esté mintiendo, ni nada. Yo quiero decir simplemente que pueden pasar muchos factores, pero siempre para mí es determinante que uno es el que controla eso. Quizás Si el vos- error también, perdón. No, sí. No, que quizás el error es, como decías antes, lo que estaba mencionando antes, creer que lo más importante al principio es lo que te vayan a pagar. Pero en realidad es lo que vayas a aprender al principio. Y esto puede ser un aval para alguien que me diga, che, bueno, me estás avalando que te paguen muy poco, que te negreen. No, no estoy avalando eso, te estoy diciendo cómo es la realidad. En general va a pasar eso, va a pasar que vos, tu objetivo al principio conviene que sea intentar aprender lo máximo que puedes, porque aunque te paguen mucho, si vos no estás aprendiendo, después la curva de crecimiento se va a quedar chata y no te va a servir a largo plazo. Esa también es mi experiencia y la que veo que le pasa a los que más crecen, que tienen la fortuna de que puedan empezar rodeados de gente copada, que sabe muchísimo más que ellos, que tienen la predisposición a aprender, que se saben chocar con la pared y seguir también, porque también hay que tener un poco de tenacidad, porque a veces la pasás como el orto y la tenés que Obvio. pasar mal y bancártela, porque también es un poco pasarla mal, como decían ustedes, con la vida es así, la pasas mal y te volvés a tu casa y puteás, pero hay que seguir avanzando. Leí antes justo que estaba... Sí. Vos trabajaste con Alexis Fioretti, ¿no, Dani? Sí, es íntimo amigo mío. Amigo. Sí. No, te escuchaba antes y creo que un día lo vi en un stream tuyo, porque también trabajé con Alex en varios proyectos ahí. Y Alex está en Globan ahora, hace Sí. un par de años. Sí, entró, me acuerdo. Sí, bueno, con Alex lo empezamos laburando juntos hace 20 años atrás y arrancamos de cero, en la nada, en lo que era en su momento. Tuvimos nuestra propia startup, nos fue muy bien, después cada uno eligió ir su camino. Y nosotros siempre fuimos siempre los mejores pagos en cada rubro, hasta que ellos nos podían pagar lo que nosotros pretendíamos y ahí nos íbamos. ¿Por qué? Porque en su momento también perseguíamos algo que acá en Argentina no había, que éramos siempre como los más experimentados, ponerle, y no me estoy mandando la parte, era así. No había gente en su momento, éramos dos loquillos que se morfaban tutoriales a más no poder y probamos todos los software que existían, desde composición hasta, no sé, de Houdini hasta Maya, hasta lo que fuera, menos Blender. Blender en ese momento era mucho, ahora está muy bueno Blender, pero en ese momento era rechato. ¿Qué debate el de Blender? Es que sí. Y en todo caso, y entonces siempre estábamos como al límite de todo. Hasta que, bueno, tuvimos que salir a los mercados exteriores. Hoy de eso cambió acá. Hoy día tenés estudios como Globan, como que lo mencionamos todo el tiempo porque es el caso que estamos, no sé, Collider, como otros estudios que están acá, que pagan bien, que tienen buenas capacidades, buenos entornos de laburo con gente muy experimentada. Y muy buenos proyectos. Mucho. Muy buenos proyectos, muy buenas empresas. Entonces, si eso no es suficiente como para que empieces a decir, che, la verdad que, ponele, ha pasado mucho y seguramente lo habrán escuchado más de una persona, en algún actor hasta de Hollywood, ponele, que ha dicho, che, la verdad que en esta película me ofrecen una fangote, pero ya que voy acá con esto voy a lograr con Coppola, no sé, voy a lograr con este, y la verdad que yo quiero lograr con Al Pacino, en vez de que me paguen, no sé, da de baja este proyecto y se va al otro porque el entorno de trabajo le es más enriquecedor. Vos podés decir, sí, está bien, empezó una persona que ya está forrada, pero no empezando, la mayoría no empezó desde arriba. Yo diría casi nadie arrancó desde arriba. Entonces también hay que sacarse un poco eso de la cabeza, esa fantasía de que, no, bueno, pero ahora porque ahora tiene plata. No, está bien, uno a veces lo tiene que vivir también, ¿no? Uno lo tiene que parir un poco como para entender a veces que, mira, justo otro día estaba viendo con Lauri esta serie de Netflix de Di María que se llama Romper Muros. Sí. Romper la pared. Romper el muro. Pará, me encanta cómo le cambiaron nombre a todo. Pero romper un muro está mejor que romper la pared. Romper el muro. El tipo era el albañil, ¿viste? Bueno, porque romper la pared no es de albañil. No, que tica. Pues pará, me va a reír que me duele. Y bueno, ahora aprovecho a pedir likes. Somos 142 en vivo, tenemos 88 likes. Es un gran live con muy buenos invitados. Súmense así esos likes, le llega más gente el video, recuerden todo eso. Pero pará. Lo de romper los muros. Sí.
que a Di María lo pone en un momento en el banco y le decía, no, pues vos no sabes cabecear, no sabes hacer esto, no sabes hacer el otro, no vas a jugar, y chabón, y es Di María. O sea, la gente que uno ve, es como la fotito del Instagram, ¿no? Ve la persona toda trabada ahí sacándose la fotito en la playa y digo, mirá qué bien que la pasa este. Y el chabón o la mujer no tenés ni idea de las que pasa, el sacrificio que hay. Sacrificio, ya como esa palabra cada vez la uso menos, porque sacrificio es otra cosa. Pero el esfuerzo que hacen esas personas por ir para estar, y también que siempre ves la imagen contenta, ¿no? O sea, ves la fotito en Instagram, Sí. ¿viste? Ves ahí. Entonces, no todo lo que uno ve, esa fachada, esa portada, es realmente lo que representa todo ese laburo para que la persona que hasta que esa persona llegó hasta ahí. No sé, la vida de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, o de Maradona, independientemente de lo que hagan en su vida después. O sea, eso, y lo voy a repetir esto, eso es algo que yo aprendí con el tiempo y me volví como medio fanático de ver y de analizar por qué las personas talentosas son talentosas o exitosas. No, talentosas no, exitosas. ¿Por qué llegaron a donde llegaron? ¿Qué? Porque muchos terminan, o a veces dicen, este lo pusieron acá. Este lo pusieron acá. O, por ejemplo, un caso que a mí me gusta mucho, que es el de Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? No, pues Steve Jobs sin el programador, ¿cómo se llama el programador? Steve Wozniak. Wazowski me sale el de Sí, y Sullivan, Wazowski y Sullivan. No, sin ese no era nada. Fantástico. Pero ahí, el que tuvo la idea y el que creó y el que se mandó para adelante fue Steve Jobs. Lo podría haber hecho con ese o con cualquier otro. Pero ese, sin un Steve Jobs, no existía Apple. Entonces, quiero decir, analicen los casos de éxito. ¿Por qué pasó? ¿Qué tenía esa persona para que haya llevado a agarrarla y decir, che, tengo una idea, vamos a crear esto y lo vamos a intentar poner acá? ¿Ustedes piensan que siempre funciona de una también? Entonces, también hay que desmitificar un poco todo eso que uno ve o que ha escuchado o que conoce de alguien que le contó. Hay que ensuciarse también un poco y embarrarse en un buen sentido y ver las cosas como realmente es muy difícil percibirlo eso hasta que no lo experimentaste y lo mirás para atrás. En la previa es muy difícil verlo. Tal cual. Le mando un saludo ahí a Tincho y a Pablo Perdomo, que estaban preguntando si trabajamos en el mismo lugar. Él entró a laburar conmigo hace unos meses, creo que trabajó con vos o se conocen de Image Campus, creo. ¿Pablito? Sí. Pablito, perdón. A Pablito yo lo conozco de la vida, no me acuerdo dónde lo conocí a Pablito. Sí, no, en un momento hicimos en el Level Studios, ¿te acordás la selección 3D? Pero yo conozco mucho antes de Pablito. Yo lo conozco mucho antes. Yo lo conocí ahí. Claro, antes yo lo conozco mucho antes de Level. No, él laburó con Alex también. Sí, en Nimble Giant. En Nimble Giant. Que ahora es NGD. Ahora es NGD. En NGD yo trabajé en NGD hace muchísimos años, cuando Andrés Chico. Mucha gente trabajó con NGD con Chilco y ¿quién era el otro? Había varios ahí, varios celebridades. Bueno, estamos en horario, pero para cerrar, ya que primero una pregunta al público, si les gustó este live, porque estaría bueno, quedó mucha gente afuera, hay mucho, el Oloni, Katana Studio, hay mucha gente que pidió participar, no pudimos hacerlo central, porque la verdad que por ahí en vez de hacer 10 minutos con cada uno, da para charlar, podemos seguir haciendo esto, si les gustó, escríbanos, si quieren que el siguiente live sigamos con esto. Sí, yo creo que cada tanto está bueno cortar. No soy sensible, me aburro. Claro, está bueno cada tanto cortar un poco el Cibrage ahí para charlar un poquito de la realidad de la vida detrás de la pantalla. Bien, y después quiero una última pregunta que tiene que ver con esto que estamos hablando. Porque todas esas experiencias se tratan de, bueno, cómo romper ese ciclo de no consigo trabajo, cómo hago, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, ¿cómo ves la industria hoy, vos, Santiago? Con todo esto de igual está la IA y todo esta amenaza. ¿Estás viendo vos que siguen habiendo puestos de trabajo, que se siguen contratando gente? ¿Cómo lo venís viendo desde tu experiencia interna? El tema de la IA es un tema para largo, pero para responderle al tema del laburo. Sí, más del laburo, digamos, ¿no? La IA es como otra de las amenazas que uno puede tener. No
no consigo porque salió la IA y me va a reemplazar, qué sé yo. Sí, Puede la pasar. idea es para largo, lo veo más en el mediano largo plazo, el reemplazo de las cosas, pero lo podemos para otro Perfecto. momento. Pero el tema del laburo en sí, yo creo que la circunstancia coyuntural que se dio este último año y medio, 2, en el que cayeron la cantidad de ofertas laborales que hay, se dio porque en pospandemia o en pandemia se disparó y se pasó muy por encima de la media de las contrataciones. Entonces después bajó un poco y parece que eso es la catástrofe, pero en realidad seguimos por encima de la media y la industria sigue muy bien. Yo no me desalentaría si estuviese proponiéndome para trabajo solamente porque veo que en LinkedIn hay menos gente o porque veo que la gente dice, hay menos trabajo. Seguiría metiendo portfolio y mandaría los estudios directamente, mi portfolio en función de mi objetivo, si es más estilizado, realista, lo que sea, pero de ninguna manera la industria está cayendo y se va a caer, por el contrario. Bien, bien. Bueno, ahí tienen una persona que está trabajando, dirigiendo estudios. ¿Cómo se llama el lugar donde trabajás, la empresa? No dirijo, soy un lead artist ahí, Roarty Digital. Roarty Digital, claro, sí, ahí está Martín Carrillo, cierto. Bueno, buenísimo, buenísimo. Así que, bueno, excelente. Gracias, Santi, por toda la data. Creo que le sumó un montón a la gente, porque ahí están diciendo que sos el GOAT. Instalate el Fortnite, dice Pablo Perdomo. Esto ya se transformó en una charla de amigos. Instalate el nuevo Dragon Ball, piden. Solo escucho Grande Floyd por el Go, por la cabra. Digo. Es que a ustedes lo veo siempre y siempre hay un montón de gente grosa. Acá estaba Cosio también, Joaquín, que es muy bueno, es un carácter artista, que es bastante bueno. A Leandro Mandó en Martínez lo conozco, Instagram pero mensaje. no lo conozco en persona, pero a todos los conozco por ArtStation. Yo porque estoy medio nicho y no aparezco, estoy medio oculto, pero los conozco a todos porque los sigo hace un montón. Así que a ustedes también son grosos, la verdad que los admiro porque me parece muy bueno comunicar. Yo trato de hacer lo mismo en mi nichito, así que denle para adelante. Bien, gracias, querido. qué bueno, muchas gracias por el apoyo, Santi. y seguí metiéndole rosca ahí y nada. Y llevando luz a cada rincón de los estudios estos que estás laburando, que está buenísimo todo lo que están haciendo hoy. Gracias por el tiempo. Un abrazo. A vos. Nos vemos, abrazo, Santi. Qué Bueno, espectacular. Para que estamos de vuelta, amigo. Voy del otro lado. Ahí está. Bueno, muy bueno este live, me encantó. Muchas historias interesantes. Bueno. Entendemos que a veces podemos estar o no de acuerdo todos, porque todos tenemos diferentes experiencias. Pero el mensaje, el meta mensaje de esta charla siempre por detrás es, estos no son tipo, ay, cree en ti mismo, tú puedes, dale para adelante. Sí, también, pero a veces cuesta, pero hay que seguir dándole. Hoy hablábamos de esto, hablabas recién de lo de romper la pared de Di María, y llegó y el tipo pedían, por favor, que Di María se vaya a la selección. Tipo, a pesar de todo el sufrimiento de la familia, a pesar de todo lo que pasó, terminó, no sé, metiendo goles en las últimas tres finales. Los periodistas deportivos nuestros, la verdad que son una lacra. De todo el mundo, es un mal general. Yo los escucho pero los nuestros, me acuerdo, arrodillándose, pidiendo por inglés, sí. O bueno, el chiringuito en España, sin ir más lejos, hacen la misma pavada que lo que hacen acá, o sea. También. Pero bueno, es como... de hecho, todos los comentarios que estuvimos respondiendo hoy, el de Miguel, el de Yasmila, nada tipo personal, sino que tratamos de ayudarlos a cambiar el chip, digamos. No, a veces ni siquiera es cambiar el chip, es debatir y también contrastar formas de pensar también. Que las formas de pensar están dadas en base a las experiencias que cada uno ha tenido en sus vidas también, y lo que ha buscado y lo que ha aprendido. Y también el hecho de que a veces uno cambia de parecer en base a lo que le va pasando. Con lo mismo que yo les contaba con la IA que tanto últimamente estamos mencionando y que se menciona tanto en el chat. Cuando salió la IA, a todos nos agarró mucho miedo, porque atenta contra lo que más nos gusta hacer, que justo lo que más nos gusta hacer nos da de comer, y si nos da de comer y ahora viene esto, y la gente que no tiene ni idea la empieza a usar y yo me pierdo laburo. Bueno, y ahí tienes que entender que al final... los skills de unos tienen que ser como bastantes puestos en otro lado, y no solamente en lo técnico, no solamente en lo que es reemplazable, sino en qué cosas podemos sumar nosotros para ver que estas herramientas nuevas, por más que a algunos no nos guste llamarlos herramientas, pero son las herramientas con las que vamos a tener que contar
en los próximos años, qué uso o cómo las podemos usar para que las podamos incluir en nuestro toolbox, ahí de nuestra cajita de herramientas, y qué cosas podemos sumar hacia arriba con la experiencia que tenemos. Yo recién veía también un comentario que decía, che, yo soy viejo, tengo 31 años, puedo entrar acá. Hoy día ya no es cuestión de piel, de color, de preferencia, ni de edad, ni de nada. Yo creo que es lo que uno tiene para dar. Yo a veces me imagino, ¿no? Cuando yo llevo una propuesta nueva a ponerle a la empresa donde trabajo, es tipo, ¿qué estoy aportando con esto? O sea, ¿qué estoy solucionando? ¿Qué estoy trayendo nuevo? ¿Qué estoy cambiando? ¿Estoy modificando algo que ya está hecho? ¿Estoy sumando algo a lo que ya está y mejorando un proceso, aportando una nueva idea, estudiando porque esa idea es nueva, es buena? Cuando a veces también preguntan, che, listo, voy a hacer portfolio, ¿qué hago? ¿Un Wolverine? ¿Un Batman? Fíjense, analicen un poco también la situación, qué es lo que se está buscando, entren a ArtStation, busquen páginas. Hoy día tienen ChatGPT, que a ChatGPT le pregunta, che, a ver, nombrame los 20 mejores estudios que hay en el mundo de coleccionables. Y le va a tirar data, o de videojuegos. Sí, o hasta podés poner, tengo talento y no me están pagando lo que creo que merezco en el trabajo. ¿Cómo me podrías orientar para...? Y te tira un montón de información de cómo poder pedir un aumento o cómo buscarle la vuelta para esto, para marcar los valores que vos tenés. O sea, termina siendo una herramienta útil, es así. O sea, que a veces no nos damos cuenta que la podemos usar para eso. No, por eso, véanlo como una herramienta y también, como dijimos al principio, que a veces no es bien leído, es inviertan en el conocimiento de ustedes. Inviertan en aprender a comunicar sus ideas, sus propuestas, aprender a venderse, que esto lo hablamos un poco, creo que fue el vivo pasado. Aprendan de finanzas, aprendan un poco de la parte de cuentas, aprendan de qué es lo que necesitan, cuánto necesitan para vivir también, que esto es algo que muchas veces, hasta hoy día, me llegan mensajes, che, Dani, me llegó este proyecto, ¿cómo lo cobro? Nunca lo hice. Y capaz que es algo extremadamente específico, que no hay un valor exclusivo para, no sé, tengo que hacer un ojo robótico de una cara que lo va a hacer otro, ¿qué sé yo cómo cobrar eso? Poner un precio a tu tiempo, de momento. Pero yo no sé cuánto vale mi trabajo. Bueno, ¿vos sabés cuánto necesitas para vivir? Y no sé, porque tengo que pagar el teléfono, esto, el otro, la comida. Bueno, hacete una cuenta, fíjate cuánto necesitas para vivir, sumale un extra, un porcentaje, y en base a esto te sacás un número de cuánto necesitas vos cobrar por día para que, dependiendo de lo que estás haciendo, te pueda dar, no sé, en una cierta cantidad de horas aplicadas a tu trabajo, te sea una remuneración que te sirva. Y después, como siempre decimos, también el mercado te termina poniendo el precio. Mientras más conocido sos, más podés pedir. ¿Por qué? Porque a veces las ventas vienen acarreadas, vienen, mejor dicho, acompañadas de la importancia del nombre que está detrás. No es lo mismo un grosso, crack total, que no lo conoce nadie, a un chabón que labura bien, pero que es muy conocido. Nunca va a ser lo mismo, porque también estamos hablando de productos. Entonces también es importantísimo que aprendan a leer, o sea, aprendan del criterio, aprendan a... todos lo seguimos aprendiendo, todos, me incluyo. Así que bueno, amigas, yo creo que el video de hoy estuvo buenísimo. Podemos ir mechando cada tanto. Me parece que está bueno a veces traer gente que también comparta un poco sus experiencias para que no pase todo por nuestro filtro nada más, nuestras propias, no sé, nuestro propio día a día. Totalmente. Y sumar. Sí, yo creo que el próximo jueves podríamos repetir tranquilamente. Quedó mucha gente con ganas de compartir, así que vamos a ir por eso, porque también, a ver, no todo es aprender a Cibras, también es aprender todo esto que estamos diciendo, conocer experiencias, ver que el mundo a veces es mucho más amplio de las experiencias que nosotros conocemos. Así que, bueno, aprovechemos justamente esto para enriquecer estas oportunidades. Recuerden que dejé ahí el link de este Diary of a CEO, que es súper importante, que lo vean, que aprendan de ese video que tiene mucha cosa comprimida
de aprender a venderse, aprender a aportar valor, aprender por qué algo es importante para una persona que quiere pagar algo. Y bueno, y a partir de ahí esperemos que vayan sirviendo. Y bueno, recuerden dejarnos su like, que éramos 150 hasta hace un minutito online y teníamos 115 likes, más o menos, así que nos está quedando medio rengo el live. Compartan también el video, compartan, etiqueten. Claro, compartan en Instagram. Ayuden a que más gente le llegue, que esto, nada, el crecimiento del canal ayuda a todos. Recuerden que nuestro canal no decimos porque está monetizado ni nada, porque no lo está. No, simplemente es para que esta información cada vez le llegue a más gente nueva se sume. Esa gente puede terminar el día de mañana siendo su compañero, su colega, alguien que le da un consejo. Mucha gente acá se ha conocido justamente por la participación en el programa, por estar en el grupo de Art Legion de Discord. Entonces, nada, cuando siempre pedimos nosotros que se expanda esto, justamente es es para seguir ampliando la comunidad y que cada vez seamos más y estemos como más fuertes como comunidad, que las preguntas que ustedes tienen sin responder o las incógnitas que tienen en sus vidas, tanto en lo laboral como en lo personal, nosotros les podemos dar una mano. Estamos acá. Estamos para eso con el amigo del Clau, ahí con acá estamos, con la Argentina, camiseta puesta, ahí, loco. La camiseta puesta, la Di María. Che, sí, firme. Che, hay un comentario acá muy, muy bueno para todos los que todavía están online y todavía no se fueron. De Joaquín Cosio, que dice: me gustaría hablar sobre cómo negociar un sueldo rate para la próxima, en base a mi experiencia. Muchos preguntaron esto hoy, así que Joaquín, después se escribe por Instagram y el jueves que viene seguimos con este ciclo y bueno, y te hacemos pasar para que te sumes y cuentes un poquito de esto de los rates. Hoy preguntaban por qué no hablábamos de sueldos y eso. Una cosa es cuando hablamos en general de sueldos y otra cosa es preguntarle a una persona, che, ¿vos cuánto cobrás? Entonces eso es como un poco personal y a veces... No solo que es personal, sino cuando una empresa, cuando uno trabaja por una empresa, uno puede llegar a tener arreglos personales con esa empresa. Entonces, vos ponele, al compartir esa información, que en muchos casos es confidencial, vos comprometés a esa persona a que termine teniendo un problema, o por ahí te dice, che, mirá, sí, la verdad que, no sé, Pepito está en el mismo equipo que toda esta gente que cobra, no sé, 500 lucas, pero la verdad que Pepito viene más temprano, se va más tarde, a veces me manda esto, tiene un sacrificio y le doy un bonus extra, no sé, por X tanto. Entonces Pepito cobra más que el resto. O directamente se arregla un sueldo distinto porque Pepito trae una experiencia que viene a lograr de otros equipos, lo ponemos en lo mismo para probar, después va a ascender. Entonces, la realidad es que no queremos comprometer a nadie. Y nosotros no conocemos los sueldos de hoy día acá en Argentina porque no laboramos para acá. Entonces... nada, y lo mismo pasa afuera, o sea, uno tiene arreglos especiales dependiendo a lo que aporta en ese lugar. Entonces, simplemente por eso no queremos hablar, salvo que alguien quiera, como por ejemplo, como Joaquín, si quiere comentarlo, no tiene ningún problema, y no se pone en juego nada, ningún problema, no hay drama alguno. Pero en vez de esas cosas, como dice Klaus, son cosas más personales. Pero bueno. Tengo hambre. Y ya me mandé. Así que... bueno, gracias por acompañarnos a todos, a todas. Muchas gracias siempre. Gracias, Dani, por todas estas... por mandarte igual, aunque tengas la cabeza hinchada, básicamente. Esperemos que todo esté bien por ahí. Tomate algún antiinflamatorio por la duda, amigo. Igual imagino que estás con 10.000 remedios. Y bueno, nada, gente. Éxitos, a que no decaiga. A veces cuesta. A veces nos golpea un poco, estamos un tiempo y de repente era un clic que había que hacer y ese clic aprendemos algo nuevo y nos permite destrabar el camino de por qué estuvimos tanto tiempo sin poder avanzar. Así que, bueno, nada, eso. Éxitos, gracias Dani. Acá dejo de nuevo el link a la entrevista que les digo que tienen que ver en español, pongan los subtítulos. Y bueno, buen fin de semana. Compartan en Instagram, así les compartimos a todos todo lo que comparten. Dale. Chao, amigo. Listo, queridos. Un gran abrazo. Chao.